gaitza beti, euskeraz, ez da gero jardunaldia erderaz izango da. Buenos días a todos y a todas. Estamos reunidos en la sala Martín Salinas, dentro del edificio del Palacio de Villasuso, un sitio espectacular. A los que no sois de la casa, que sois varios, en caso de incendio, la salida directa por debajo del escudo, ¿vale? Bueno, bienvenidos. Vamos a tener hoy la jornada presencial dentro de las jornadas que estamos llevando a cabo en el programa Urbanium de Misión Europea. Tenemos hoy a Ignacio Cepeda, que hará una pequeña presentación de lo que son las directrices de Urbanium, más presentará al equipo que nos va a dar hoy la ponencia, como es el equipo de CSFOR, compuesto por Pablo y por Javier. ¿De acuerdo? Apagad los móviles y recordad que la jornada será grabada, pero solo a los que son ponentes. ¿De acuerdo? Que recasco. Gracias, Joseba. Lo primero de todo, buenos días a todos, todas, un gusto ahí. Para mí es un privilegio, un honor darles la bienvenida a la 7ª sesión de este ciclo formativo, denominado Rehabilitación Energética de Edificios, buscando la expansión de soluciones de baja huella de carbono. Porque por contextualizar un poco, cabe decir que Urbanium es la culminación de un proceso de diálogo y encuentro, donde se produce la conjunción de varias ciudades españolas que han estado trabajando con una misma idea y con una misma visión. Todo ello se ha plasmado en una misión conjunta de ciudades que buscan alcanzar la neutralidad climática para el año 2030. Dentro de este programa Urbanium, las mencionadas ciudades, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Valladolid y por último Vitoria, van a desarrollar un programa piloto para promover una transformación sistémica y garantizar que los sectores de edificación residencial, comercial, público y privado reduzcan su huella de carbono y se vuelvan eficientes en energía. Concretamente, Vitoria-Gasteiz tiene como proyecto piloto el Plan de Regeneración Urbana del barrio de Zaramaga. Este proyecto actualmente ha dejado de ser ya una idea, ahora mismo es una realidad, en la que los vecinos de la ciudad ya están rehabilitando sus inmuebles bajo un paraguas de eficiencia energética. Y las instituciones, particularmente el Ayuntamiento y el Gobierno vasco, fomentan esta rehabilitación en el marco de un proceso de regeneración urbana del barrio, situando de esta manera a Vitoria-Gasteiz en la vanguardia de la innovación y contribuyendo a hacer de Vitoria una ciudad más sostenible y resiliente. Dentro de este programa Urbanium se promueven conjuntamente acciones que fomentan la rehabilitación energética y la sustitución de materiales de construcción, alentando el uso de materias primas locales con una baja huella de carbono y promoviendo el despliegue de energías renovables bajo modelos de autoconsumo y comunidades energéticas. Desde Ensanche 21 estamos muy comprometidos con el desarrollo de soluciones de rehabilitación energética masiva que no solamente mejoren la eficiencia de nuestros edificios, sino que además también reduzcan significativamente su huella de carbono. Hoy en esta sala Martín de Salinas, del Palacio Villasuso de Vitoria-Gasteiz, nos reunimos con el objetivo de aprovechar la experiencia adquirida en el barrio de Zaramaga para desarrollar soluciones aplicables a edificios pilotos en toda la ciudad. Pero no es solo un ejercicio técnico. Este es un proceso colaborativo, un proceso participativo, donde todos vosotros y vosotras, con vuestra experiencia y visión, sois esenciales para diseñar un futuro más verde para nuestra ciudad. Urbanium, como proyecto integrador, nos ofrece la oportunidad de trabajar en sinergia con las otras 6 ciudades españolas que forman parte de la Misión Europea de Ciudades, compartiendo conocimiento, tecnología y enfoques, todos ellos innovadores en rehabilitación energética. Las soluciones que planteamos hoy serán un primer paso hacia una estrategia más amplia de rehabilitación a gran escala, garantizando que nadie se quede atrás. A lo largo de esta jornada exploraremos métodos y herramientas tecnológicas que facilitarán el trabajo en futuras fases del proyecto. El objetivo es seleccionar soluciones escalables, sostenibles y que sean replicables en otros barrios y ciudades. Este es un esfuerzo alineado con los objetivos, como decía previamente, de la Misión Europea de Ciudades, que busca acelerar la transición hacia la neutralidad climática.
Dicho lo cual, les agradezco su presencia y su compromiso en esta jornada, confiando en que juntos avanzaremos hacia una ciudad más sostenible y con un entorno construido más saludable para todos sus habitantes. Le cedo la palabra a Joseba, arquitecto de la estancia 21, para que presente de nuevo un poco al equipo y haga la introducción de la sesión formativa. Bueno, tenemos a Pablo Alonso y Javier Frades, componentes de CSFOR, ¿vale? Que es un partner que tenemos en este camino que nos hemos marcado. CSFOR es una asociación, ¿vale? Se sitúa en Soria y su principal objetivo es el uso de biomateriales, muy particularmente el enfoque de un material espectacular como es la madera, con una muy bajísima emisión de huella de carbono. Y lo que van a tratar de modelizar hoy es coger dos ejemplos prácticos del proyecto que estamos llevando a cabo conjuntamente entre el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en Sánchez 21 y los propios vecinos de Zaragama, ¿vale? Que son los usuarios y los beneficiarios. Lo que vamos a hacer es modelizar dos ejemplos prácticos. Tenemos aquí también a los arquitectos que han desarrollado dicho proyecto. Uno será el componente de fachada ventilada, proyecto redactado por Iñaki Beste y sus compañeros, y el otro, el de SATE, el Sistema de Actuación Térmica Exterior de Edgar Briz, ¿vale? Lo que haremos será modelizarlos a través de Pablo, ha traído las herramientas de ordenador y trataremos de hacer que esa misma solución, hacerla más sostenible, con una emisión de huella de carbono bastante menor, ¿vale? Os doy paso y cuando queráis, compañeros. Buenos días, yo soy Javier. Encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Lo primero que os queríamos contar es, muy rápidamente, porque creo que a lo mejor hay gente que no ha participado de lo que hemos llamado el itinerario formativo. Para nosotros era un reto. Uy, espero no pasa. Ahora. Vale. Es muy rápidamente explicaros un poquito cuál es la idea que diseñamos con todo el equipo de Urban New. Era generar un recorrido, un itinerario formativo para hacer una primera aproximación de forma bastante sencilla, porque tampoco teníamos el tiempo, digamos, necesario para desarrollar con mucha complejidad, pero por lo menos sí que hacer un primer acercamiento al tema de la rehabilitación energética de edificios con otras soluciones basadas sobre todo en biomateriales y madera. Para nosotros era importante hacer esa primera aproximación. Era un recorrido, hicimos una serie de sesiones online que las distribuimos en diferentes bloques que estaban más o menos distribuidos por una identificación de materiales, luego un tema de normativa también y de barreras administrativas y, digamos, cómo afrontar los posibles cambios que puedan venir a través de toda la nueva normativa EPBD sí, europea, la transposición de esas normas a las normativas nacionales, regionales, locales, etcétera. ¿Qué oportunidad podíamos ver ahí? Y luego un recorrido por diferentes sistemas y soluciones más o menos establecidas, utilizadas muchas en otros países, no tanto en España, pero que podrían ser de aplicación. Y entonces esta sesión de hoy es como la primera sesión donde nos ponemos cara un poco, nos sentamos, nos vemos y queríamos ya empezar en esta sesión a intentar aterrizar un poquito lo que hemos ido viendo en las anteriores jornadas. La idea es que esta sesión, aunque estemos aquí en este entorno que es muy bonito, es que sea muy relajado el ambiente, que todo el mundo pueda participar y preguntar,
que nos podéis cortar en cualquier momento y que lo que nos gustaría es que fuera un diálogo, no tanto una ponencia. Entonces, Pablo va un poco a conducir la sesión, pero por favor eso, sentiros libres de pararnos en cualquier momento, hacer preguntas. Nos encantaría que fuera esto un diálogo de verdad, que nos planteando dudas, planteando, no sé, sugerencias, lo que vayáis viendo. Pero sí que un poco, bueno, romper esa formalidad e intentar que sea lo más dinámico posible. Os animamos. Y nada, dentro de este proceso, luego tenemos también, habría una última sesión que para nosotros es como la parte más, la que estamos más habituados, incluso, que sería como construir estas soluciones, hacer un ejemplo, una maqueta, le llamamos el mock-up, que sería en algún entorno que, bueno, luego lo hablaremos al final de la sesión, cómo se podría hacer, en qué espacio lo podríamos hacer, pero hacer una sesión práctica donde podamos ir todos también y coger ahí, ponernos nuestro chalequito y un taladro y ver cómo se pueden aplicar y realizar el tipo de solución de una forma muy práctica, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vemos al final de la sesión. Así que nada, bueno, muchas gracias por haber venido aquí, todos y todas. La verdad que estamos encantados y os paso con Pablo. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Pablo. Y bueno, antes de nada, os vamos a presentar un vídeo de presentación de lo que es Club Madera, que es un club que organiza CSFOR, en el que es un conglomerado, un club donde participan todas las empresas del sector de la madera, en toda su trazabilidad, ¿no? Desde la industria forestal, transformadores de la madera, productores de productos tecnológicos de madera y acabando en las empresas constructoras, ¿no? Entonces, si no os importa, ponemos un vídeo donde lo explica mucho mejor, que lo puedo explicar yo, en donde explica un poco cómo funciona este llamado Club Madera. Entonces, pues, si no os importa, antes de empezar la presentación, vamos a poner el vídeo. Dura unos 7 minutitos, pero bueno, yo creo que es bastante ameno. Donde, bueno, lo que decía, ¿no? Explica un poco cómo funciona. Club Madera es una comunidad de empresas, entidades y profesionales altamente cualificados, creada para dar respuesta a la creciente demanda de edificios de consumo energético casi nulo y bajas emisiones de carbono mediante sistemas de construcción en madera. La construcción con madera está cobrando cada vez más peso como alternativa de edificación eficiente y sostenible, especialmente la construcción industrializada, permitiendo la elaboración de una amplia variedad de modelos. ¿Cuáles son las fortalezas de la construcción con madera? Es referente en sostenibilidad y punta de lanza para la necesaria descarbonización del sector de la construcción. Posibilita un alto grado de preparación en fábrica. Facilita la consecución de edificios de consumo energético casi nulo y casas pasivas. Es segura, flexible y adaptable a las necesidades del cliente. ¿Quién la integra? Toda una cadena de valor al servicio del sector de la construcción, desde el monte hasta la construcción industrializada. El aprovechamiento sostenible de los bosques permite obtener diferentes productos. Del aserrado de la madera se obtiene la madera estructural, producto que se puede incorporar de manera directa a la construcción, o bien puede ser destinada a la fabricación de productos de ingeniería de madera tales como el KVH, la madera laminada encolada o la madera contralaminada. Productos todos ellos destinados a las estructuras en la construcción. Del aserrado también se obtiene madera aserrada para su uso en revestimientos y fachadas en diferentes formatos. Natural, cuando se usan especies de madera con alta durabilidad natural
o madera cuya durabilidad biológica ha sido mejorada mediante procesos de tratamiento o aplicación de productos externos, pero también mediante procesos innovadores como el termotratado, en el que a la madera no se le aplican productos externos. Por otro lado, la madera puede ser desfibrada y utilizada como producto de aislamiento, ya sea mediante insuflado o mediante tableros de aislamientos de fibras de madera. Otro material de la familia de la madera que puede ser utilizada como aislamiento mediante su insuflado es la celulosa reciclada. La madera también puede ser triturada astillada para posteriormente ser reconstruida conformando diferentes tipologías de productos en función del tamaño de su astilla. Astillas de gran formato dan lugar al LSL, producto de ingeniería destinado a las estructuras de madera. Astillas de otros formatos y chapas de madera procedente de su desenrollo permiten la obtención de una gran variedad de tableros derivados de la madera, que en función de sus prestaciones físico-mecánicas son clasificados como estructurales o no estructurales, y que permiten cubrir un amplio abanico de necesidades, desde el arriostramiento de entramados de madera hasta la ejecución de acabados. Pero la madera es mucho más: suelos, ventanas, puertas, paneles sándwich, entre otros. La incorporación a la cadena de valor de toda una familia de productos adaptados a sus particularidades y al de sus productos y sistemas constructivos, como son los herrajes, tornillerías, membranas impermeables, barreras de vapor, cintas de sellado y toda una maquinaria destinada a la fabricación y montaje, completan un sector con un elevado potencial de atender las necesidades y retos presentes y futuros de la construcción. Un amplio abanico de productos de madera que destacan por su seguridad, sostenibilidad, renovables, reciclables, alta resistencia al fuego y elevada durabilidad ante unas adecuadas condiciones de uso. Todos ellos productos que se incorporan a la construcción por diferentes vías: construcción tradicional e ingeniería y estructuras de madera; prefabricados dirigidos a la construcción industrializada con madera mediante nuevos sistemas constructivos, entramado ligero de madera, CLT o combinados; construcción que puede realizarse mediante elementos bidimensionales o módulos 3D, en nueva construcción en madera o combinando sistemas y materiales, en estructuras de hormigón con envolventes prefabricadas en madera, pero también en rehabilitación energética. Para dar respuesta a la creciente demanda en toda la cadena de valor de la construcción con madera, nace Club Madera, una iniciativa que tiene como objetivo reunir en un mismo espacio a los principales agentes del sector de la construcción en madera, promoviendo la innovación y la sostenibilidad en una industria pujante y llena de retos. Pero somos mucho más. Y somos comunidad. ¿Cómo puedes beneficiarte de Club Madera? Accede a nuestros planes de formación de Maderaula. Asiste a nuestros eventos y conoce casos reales de construcción industrializada en madera. Podrás participar en el montaje de un prototipo real basado en construcción industrializada con madera. Y además tendrás la oportunidad de estar en contacto con todos nuestros promotores y socios. Acompáñanos a conocer de primera mano las últimas obras referentes en el sector. Asiste a nuestros webinars mensuales gratuitos para mejorar tus conocimientos y conocer de primera mano las últimas novedades del sector. Benefíciate del espacio virtual de Club Madera, donde encontrarás productos, empresas y construcciones con las que ilusionarte. Podrás dialogar en un espacio libre y abierto a la comunidad. Te permitirá buscar personal formado y muchas cosas más. Club Madera es una iniciativa promovida por CESEFOR, EGOIN, FINSA, MECON, Arkima y UFI. Y sus socios.
¿Quieres formar parte de esta comunidad? Bueno, esto es Clumadera. No sé si Manuel, ¿quieres participar y comentar algo de Clumadera? Bueno, en este vídeo está muy bien, realmente resume muy bien cosas que se van a hablar ahora, sobre todo el tema de los materiales y tipos de materiales. Y bueno, Manuel os va a explicar mucho mejor de qué se trata Clumadera. Bueno, es un intento de aunar toda la industria, toda la cadena de producción de la madera y que, bueno, de alguna manera todos vayan en el mismo camino, ¿no? Pero Manuel, que es parte del cerebro de este club, os lo puedo contar mucho mejor que yo. Bueno, perdonad el retraso, pero entre la niebla para llegar a Vitoria, luego en mi GPS todas las calles las indica al revés, la que tiene que ser dirección prohibida realmente no lo es, y hasta que encontré el parking, bueno, pues eso, que disculpo no haber podido estar justo a tiempo. Clumadera lo que intenta es precisamente fomentar de forma transversal no solo la difusión de las bondades que tienen los biomateriales para la resolución de los retos que tenemos en el futuro, ¿no? como sociedad, la integración de más biomateriales en la construcción, sino también pues lo que estamos intentando es generar un bloque sectorial que defienda esos biomateriales, porque hasta el día de hoy, pues claro, todos los gremios que tienen que ver con los derivados del petróleo, de los materiales sintéticos, etcétera, etcétera, están muy bien establecidos, tienen mucha potencia y tienen capacidad de lobby, mientras que todo lo que representa a la cadena de valor que viene desde lo forestal y agrícola hacia la construcción, con todo el potencial que tiene, lamentablemente no tiene la representación sólida, como digo, sectorial, de toda esa cadena de valor hasta la construcción, ¿no? Otra cosa, es una idea, cualquier producto tecnológico que estamos viendo aquí tiene una gran cadena de participantes de diferentes tipos de trabajadores de la industria, desde el bosque o, en el caso de, por ejemplo, el uso de productos, normalmente subproductos agrícolas para el aislamiento, pues se trata de una economía muy dispersa, muy en el territorio, de una intensidad de capital muy bajo, y eso hace que competir en capacidad de lobby y en competir desde el punto de vista del reto tecnológico que supone evolucionar a la velocidad que necesitamos como sociedad, pues sea muy difícil. Entonces, la inexistencia en España de esta plataforma sectorial que apriete en todos los niveles, tanto de la administración como también de la industria, nos ha invitado poco a poco a crear Clumadera, ¿no? Y en este proyecto de Clumadera, una parte fundamental también lo es Madera Aula. Todo lo intentamos hacer de forma holística, afectando a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de niveles económicos como administrativos como formativos, para facilitar y llevar a una integración de los biomateriales más rápida en la construcción. No solo vamos a hablar en general nosotros en Clumadera, no específicamente aquí en Urbanio, no solo vamos a hablar de construir más edificios integralmente con madera, sino que para nosotros es muy importante que incluso aquellos gremios que utilizan el hormigón y otros materiales integren más biomateriales dentro de... No se trata de sustituir, se trata de integrar, se trata de aumentar la cantidad de volumen por metro cuadrado en el ecosistema de la construcción de materiales que son capaces de secuestrar carbono. La consecuencia última que nosotros esperamos y que sabemos por otros países que es
de gran ventaja es que fomentando la integración de los biomateriales en la construcción de forma útil, pues mejoramos también la economía rural. Las economías rurales de los territorios, como decíamos antes, son economías muy dispersas, a diferencia de los productos tecnológicos en base al petróleo, pues o el metal o el cemento están muy localizados en el territorio. La gran ventaja de utilizar biomateriales y productos como la madera significa que esta despoblación y este abandono de nuestros territorios del interior, pues lo que van a hacer es beneficiarse de una nueva economía. Entonces, aquí específicamente en Urbanew, para nosotros uno de los objetivos principales es que entendamos que como prescriptores nuestra influencia es muy, muy importante. El ir sustituyendo determinados materiales de lo sintético a lo biológico no solo va a tener una huella de carbono positiva, sino que va a ir generando poco a poco, en las próximas décadas, va a ir generando una calidad de vida mejor y una economía más fuerte en el mundo rural, ¿no? Que no sé si alguien de aquí está afectado por el tema rural, pero como habitante rural que soy, sí que creo que es importante que tengamos eso en cuenta. Y nada, y eso es Plumadera, es un intento holístico de hacer que la bioeconomía en la construcción tenga más éxito. Vale, pues bueno, pues empezamos la sesión en la que hay algunas diapositivas que para los que estuvisteis presentes en las sesiones online ya las habéis visto, sobre todo las que hablamos de los biomateriales, ¿no? Las que clasificamos los materiales. Luego hay una segunda parte en la que ya entramos en sistemas constructivos y centrado sobre todo en el proyecto de Reyes de Navarra, el edificio Reyes de Navarra, en el que desde Plumadera, desde CSFOR, pues hacemos una propuesta de rehabilitación con sistemas industrializados, con un sistema de entramado ligero, ¿no? Antes de empezar, invitaros a entraros en diferentes webs en las que se puede ver los escenarios climáticos que vamos a tener de aquí a 30 años para darnos cuenta de lo importante que es rehabilitar nuestros inmuebles, nuestras ciudades, para lo que va a venir. En estas webs digamos que, no sé si se puede entrar aquí, bueno, esta es una web este es del Ministerio, ¿no? De Javier, sí. Esta es una web que, lo sabes tú mejor, ¿no? Es muy sencillito. Esto, por ejemplo, es una web del Ministerio que lo que nos permite lo que te hace es que te crea los escenarios, digamos, de cambio climático a los que se supone que va a estar expuesto el territorio España como tal y las diferentes zonas. Entonces es muy interesante también a la hora para nosotros nos parece muy interesante no solo pensar en el hoy, sino también en el futuro y en el mañana. Entonces con esta herramienta lo que puedes hacer son predicciones con los diferentes escenarios, el RCP, el 8.5, el 4.5, dependiendo de más o menos desfavorable, cuál podría ser la situación a un futuro de 50, 100 años, etcétera. Que también es un poco lo que queremos exponer, un poco lo que decía Pablo, ¿no? Decir, bueno, no solo vamos a ponernos en un presente que tenemos, sino que queremos ir más allá, ¿no? También es cómo esta rehabilitación o estas edificaciones podamos pensar en el futuro, que estén adaptadas no solo al día de hoy, sino que puedan estar adaptadas a lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Esta herramienta nos parece muy interesante, como ha dicho Pablo, es del Ministerio y es muy sencilla de utilizar. O sea, en cuanto toquéis 4 cositas vais a ver que tiene diferentes variables, te da muchos datos y que puedes ver cuáles son los escenarios que propone, con temperaturas máximas, mínimas, días de máximo calor, de mínimo calor, etcétera, etcétera. Pero que nos sirve muy bien para hacer una composición de lugar de cuál puede ser un escenario futuro y que nos parece interesante presentarla, por lo menos para tenerla en cuenta, ¿sabéis? Para que, bueno, podéis juguetear con ella y vais a ver que es bastante sencillo.
Claro, digamos que la idea, quiero presentar la presentación completa. La idea es que en nuestros proyectos, cuando prescribimos, pues casi diseñar nuestras envolventes, nuestros edificios, pensando ya en esa situación climática que posiblemente tengamos dentro de aquí a 30 años. Entonces, empezamos hablando sobre la necesidad que tenemos y una oportunidad que también está vinculada, ¿no? Es decir, en esta diapositiva lo que intentamos trasladar es la necesidad y también esa oportunidad que hay de rehabilitar nuestras ciudades por culpa de esa necesidad. Es decir, aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es el volumen edificado en España y relacionado con la eficiencia energética de cada periodo, ¿no? Como vemos, desde esta estadística está sacada del INE, y bueno, vemos que desde el año 40, pues bueno, digamos que no había ningún tipo de normativa de construcción. La primera normativa de la construcción en la que aparece algo sobre eficiencia energética es en el 79, después de, creo que fue una crisis del petróleo, que bueno, hubo que poner algún tipo de elemento, algún material aislante, y que es la NBE, ¿no? La NBE, la nueva básica de edificación. Y en esta norma, pues bueno, es un inicio y se plantea, pues se coloca una cámara de aire o simplemente un aislante térmico de 3 centímetros. Aquí vemos un poco el volumen, el parque edificado que tenemos, de la estimación, tirando por abajo, en edificios potencialmente que se pueden rehabilitar, de 3 plantas o más. Pues esos son edificios de barrios, como por ejemplo aquí el de Zaramaga. Pues tenemos casi 2 millones de edificios que hay que rehabilitar para que se puedan adaptar a las condiciones climáticas de aquí a 30 años. Bueno, vemos aquí la evolución, ¿no? La evolución de lo construido en España, en el que como el volumen va creciendo, pero la eficiencia energética no va mejorando. Como os decía antes, en el año 79 pues aparece la norma básica, pues un gesto, un intento de corregir algo, pero desde el 79 hasta nuestros días, hasta la última actualización del código técnico del HE, en el que la exigencia de eficiencia energética es muy cercana al edificio, bueno, casi igual que consumo nulo, pues incluso lo que se está construyendo hoy en día no lo cumple, ¿no? Las diapositivas, aunque luego en la siguiente parte trataremos más en profundidad el edificio de Zaramaga, algunas diapositivas también están vinculadas con este edificio, ¿no? El barrio de Zaramaga se proyectó y se construyó en los años finales, si no me equivoco, creo, finales de los 60 a principios de los 70, ¿no? Entonces, ahí no había la NBA aún no existía, con lo cual la única normativa que teníamos con lo que se construyó ese edificio fue con la MV 55, que es este muro. Aquí esta sección que está arriba está en horizontal, pero es una sección vertical, ¿vale? Es decir, los dos recuadros grises son forjados. Entonces, si hacemos un poco el esfuerzo de girar 90 grados, es una sección vertical del muro. Es una doble hoja de ladrillo con una cámara ventilada o no. Creo que en el edificio, no sé, igual me equivoco, pero en el edificio de Zaramaga no es una cámara sin ventilar, porque no, en las fotos que tengo no aparece ningún tipo de pipetas, es decir, estos elementos. Entonces, es una cámara sin ventilar. Por lo tanto, es un edificio que tiene condensaciones, seguro, en la cámara, que afecta va a tener, bueno, no se ven, pero seguramente tenga patologías constructivas, por humedades, por degradación del material. Y luego ya yendo al valor U, que es la medida que nos da el nivel de eficiencia energética que tiene ese edificio, estamos en 1,52. El código técnico ahora mismo pide un 0,20. Vamos, estamos, esto es decir, todo el calor que genera la vivienda dentro se va fuera. No, es un consumo de cada vivienda de este barrio, cada vivienda de este edificio, y lo trasladamos a esos 2 millones de edificios que tenemos en España o más,
todo el consumo toda la carga térmica que genera cada vivienda se va fuera. Entonces, al final es un continuum de generación de energía, de consumo energético que se va fuera. Como os decía antes, es un edificio, aparte de que no tiene ningún tipo de eficiencia energética, tiene patologías de humedad, tiene condensaciones intersticiales, incluso posiblemente muchos edificios tengan moho en las paredes, ¿no? ¿Qué se está haciendo hoy en día? Bueno, se hacen muros cortina o SATE para evitar. Casi siempre empleando, cogiendo la normativa del código técnico, ¿no? Según el código técnico, puedes hacer para evitar energéticamente, puedes hacer SATES con polímeros, XPS, EPS, o muro cortinas con lana de digamos, con aislantes de fibra mineral y en anclajes para soportar los revestimientos normalmente metálicos, de aluminio. Bueno, aquí vemos, esta es la sección vertical, puesta en horizontal, pero de una solución que podría cumplir, lo podríamos validar hoy en día, porque se está haciendo de muro cortina. Aquí estoy siendo súper generoso, porque es un aislante de 14 centímetros. Bueno, puede ser que se hagan muros cortinas de 14 o de 20, pero bueno, seguro que se hacen muros cortinas con menos aislamiento. Y estamos en 0,75. O sea, estamos más de 3 veces por encima de lo que exige ahora el código técnico. Sí. Sí, eso luego... Sí, luego vamos a verlo. Bueno, después de la diapositiva en que nos paramos a ver los Bacus, es una aplicación web. Que todos podéis, es una aplicación, y luego explicaremos que es una aplicación web, que hay la parte gratuita que es perfecta, o sea, no hace falta, o sea, para trastear es suficiente. Luego tiene una suscripción que, bueno, te da más materiales, tienes más juego, algunas cosas, pero... Claro. Depende de cómo se haya planteado el anclaje de aluminio, claro, te vas a ir a un 0,75 o a un 0,30. Es que aquí el 0,75 nos está dando el anclaje, porque con 14 centímetros de aislante, por ejemplo, lo veremos después, en el sistema de entramado ligero de madera, estamos con la propuesta que hacemos es de 12 centímetros, y con 12 centímetros de entramado estamos en 0,23. Aquí lo que penaliza es el puente térmico que genera el anclaje. En sistemas participados, normalmente lo que hacen es meter un elemento de transición entre el anclaje y el muro con una especie de pieza de fibra de vidrio. Sí, tienes los tacos de nylon, sí. Y luego tienes los sistemas inteligentes del GilTX o algún otro de... Pero bueno, luego encarece muchísimo la obra. Es decir, entonces, esto es un poco el presente, ¿no? Lo que se hace. Y entonces vemos que con este tipo de anclajes no estamos cumpliendo para nada por culpa de ese puente térmico que tenemos aquí. Aquí se ve la gráfica de abajo, como tenemos esto, ¿no? Vemos esas zonas azules que penetran en el muro. Bueno, entonces esto es el presente, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy en día. Luego tendríamos el SATE. El SATE sí que conseguimos reducir la valor U hasta 31, pero aún estamos por encima del código técnico, no cumplimos. Esto es un SATE con un XPS o un EPS, que es lo que se hace normalmente. Y aquí no sale, pero puede ser el caso, según la composición de muros o el espesor del aislante, porque aquí estamos en 10 centímetros, pero a veces hacen SATES de 4 o 6 centímetros. Y podemos tener condensaciones, ¿no? Porque al final el EPS es muy poco transpirable al vapor de agua. Entonces, bueno, eso al final hace de barrera de vapor, entonces pueden aparecer condensaciones. Pero como vemos, aún mejorando, sí que mejoramos la eficiencia energética, con este sistema no conseguimos lo que nos está pidiendo el código técnico. Entonces, pasamos a hablar de los biomateriales, ¿no? Hasta ahora hemos hablado del presente, lo que tenemos, de dónde venimos,
y un poco quedamos con ese mensaje, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de que tenemos que rehabilitar nuestras ciudades y bueno, verlo también como una oportunidad, ¿no? Al final es una oportunidad para hacer unas viviendas más confortables y también una oportunidad para el sector. Al final, todo el mundo tendrá que participar en rehabilitar las ciudades. Claro, aquí no lo comentamos en la presentación, pero yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es rehabilitar el volumen edificado, es decir, más allá de edificar nuevas viviendas, es decir, a través de la rehabilitación de los edificios, a través de densificar un poco más las ciudades, conseguir unas ciudades de una densificación media, en la que sean, bueno, hay estudios ahí, bueno, igual, seguramente aquí hay gente que sepa más de este tema, de temas urbanísticos, pero algún estudio que demuestra que las ciudades de densidad media consumen menos energía que las ciudades extensas, ¿no? Aunque los estudios que se han hecho de estas ciudades hacen que sean ciudades menos saludables, porque hay menos zonas verdes, menos espacios públicos, ¿no? Pero bueno, al final será un poco de trabajar en sintonía con los planes urbanísticos. Entonces, bueno, aquí hablamos de los biomateriales. Vamos a hablar de con qué vamos a fabricar, con qué vamos a rehabilitar las ciudades. Entonces, bueno, estas son las diapositivas que algunos de vosotros a lo mejor habéis visto. Entonces, aquí voy a hacer un resumen de qué materiales tenemos, de qué biomateriales tenemos. Y claro, empezamos por la madera, ¿no? Que al final es la base de todo lo que viene después, de todos los puestos tecnológicos, todos los tableros, aislantes, todo. Entonces, bueno, esto es un resumen de lo que es la madera, con sus datos de densidad, de resistencia mecánica, dureza, conductividad térmica, durabilidad y cómo te aguanta el fuego. O material microscópico en 7, inserción inverna, ¿no? Pero, bueno, esta es la tabla de las coníferas, ¿no? Pero con lo que nos tenemos que quedar, lo más importante es en su densidad y sobre todo en su conductividad térmica. Que en coníferas son 300 kilos, entre 300 kilos y 500 kilogramos metro cúbico. Y es un material con un valor de resistencia mecánica de entre 7.000 y 16.000 newtons metro cuadrado. Esto lo que hace es que es un material ligero y muy resistente. Ideal para rehabilitar edificios existentes y no sobrecargarlos, porque lo que puede pasar es que a lo mejor estamos creando una nueva envolvente y si empleamos, por ejemplo, un material mucho más pesado, puede ser perfiles de acero o otro tipo de material, estamos cargando con más peso al que no fue calculado ese edificio. Entonces, con la madera, ¿qué estamos consiguiendo? Si vamos a rehabilitar con una nueva envolvente o vamos a densificar un poco más el barrio, creando, si lo permite la densificación del edificio, creando 2 o 3 más alturas en ese edificio, la madera es el material ideal, porque al final es un material ligero y totalmente resistente para las necesidades que tiene este nuevo edificio. Y luego, un dato muy importante, conductividad térmica, que está vinculado con el comportamiento al fuego. Es decir, en la madera en sí es un material aislante, es un aislante. Tiene muy poca conductividad térmica, con lo cual lo hace material aislante. Más las coníferas que las frondosas, por el tema de densidad. Al final, la conífera, al ser menos densa, pues tiene más poros, más aire dentro, entonces lo hace más aislante. Pero aún así, tanto frondosas como coníferas es material aislante. Esto facilita mucho a la hora de diseñar constructivamente un edificio porque minimizas el problema del puente térmico, lo que hablamos antes de los herrajes de aluminio. Bueno, no es el caso, pero bueno, puede ser que se anclen piezas de madera en la fachada para soportar otros elementos. Eso no genera un puente térmico, es madera y con lo cual es un elemento aislante. Número gordo, digamos que 3 centímetros de madera equivaldría a casi 1 centímetro de un aislante estándar. Entonces la conductividad térmica de la madera está muy relacionada con el comportamiento al fuego. Es decir, la madera en las clasificaciones de resistencia al fuego sale como material combustible. Pero claro, la norma, los ensayos de las normas se quedan, prenden fuego y arde, vale, muy bien.
pero al tener muy poca conductividad térmica y luego con el proceso ese que tiene la madera de carbonización de su capa externa, esa capa externa carbonizada es una protección de la madera. Es decir, la madera cuando llega a nuestros edificios sigue siendo un producto natural y digamos que hereda las propiedades del árbol. Y el árbol en el bosque, durante millones de años de evolución, ha evolucionado para protegerse de los incendios. Y el árbol, cuando está en un bosque y hay incendios, se protege carbonizando su capa externa y esa capa de carbonización lo que hace es que a 1 centímetro de la capa exterior apenas hay un aumento de temperatura de la madera. Entonces, la madera arde, sí, es combustible, pero no contribuye a la propagación del incendio por esa poca conductividad térmica y ese comportamiento de fuego de esa carbonización que hace que sea un material que contribuya no contribuye a la extensión del incendio, ¿no? a la evolución. Bueno, aquí las frondosas básicamente lo mismo, simplemente que es una madera un poco más evolucionada, es decir, tiene otro tipo de su composición estructura interna, ¿no? es otro tipo de evolución, pero viene siendo el mismo producto, ¿no? Al final es un poco más densa, con lo cual tiene algo más de conductividad térmica, pero bueno, estamos en valores de que sigue siendo un material aislante, sigue siendo un material, depende de madera, es decir, es bastante más pesada. Está claro que no vamos a revestir nuestros edificios con madera de roble, porque estamos a lo mejor en 600 kilos, estamos en el doble de lo que sería un pino. Pero bueno, lo importante de estas fichas de la madera es eso, que la relación peso, resistencia mecánica y su continuidad térmica con su comportamiento al fuego son óptimas para poder emplear en la rehabilitación de los edificios. Entonces, la madera en sí, la madera en bruto, el árbol, tiene sus efectos que penalizan a la hora de edificar. Es decir, hay normativas que aparecen ahí, la 56.544 y la 14.081, que clasifican los efectos de la madera. Ahí los tenemos. La madera tiene contenido de humedad, que hace que si tiene un alto contenido de humedad, pues si se coloca una madera en obra con alto contenido de humedad, puede mermar y romper, o sea, puede generar tensiones en los herrajes, tornillería, y generar deformaciones, que se deforme visualmente, capaz de crear roturas, y también ayude a la aparición de patologías por xilófagos, pudrición, xilófagos larvarios o sociales, como las termitas, ¿no? Luego tenemos un problema no, o sea, la densidad es variable, las dimensiones, o sea, la madera en bruto del bosque tiene unas dimensiones limitadas, es decir, al final es muy difícil conseguir trozas o tablas más de 14 o 18 centímetros con alto volumen, ¿no? Entonces, al final, si nos cedimos solo a lo que es el árbol, estamos en 14 centímetros y largos lo que es un árbol. Perdón, largos lo que es la longitud de un árbol, que en mejor los casos mejor son 8 o 9 metros. Luego tenemos los nudos, fendas, que eso, bueno, la norma la clasifica y bueno, hay una manera de analizar y clasificar las maderas según cantidad de nudos, fendas, las abolladuras, la desviación de la fibra, y eso al final, si vas siguiendo la tabla de la norma, pues te va diciendo que esta madera no es de uso estructural, ¿vale? Entonces, si esa madera no viene de una plantación con la silvicultura trabajada, pues posiblemente, si fuera así, no podríamos usar ninguna madera para la construcción, siempre y cuando queramos proyectar según la norma. Entonces, de ahí vienen los productos tecnológicos de la madera. Pues eso, la madera laminada, el KVH, el LSL, los tableros, con el USB o los de fibra, la microlaminada, el VL, el CLT, y luego para los revestimientos la termotratada acetilada. Todos estos productos vienen a resolver los efectos que tiene la madera cuando viene del árbol, ¿no? Entonces, el KVH, empezamos por KVH, que es una madera laminada, pero solo a través de la unión longitudinal, o sea, el finger, estamos aquí debajo, en la foto de la izquierda.
es madera cerrada. Lo que pasa es que aquí lo que resolvemos es el efecto de la longitud, de tener un stock de longitudes, ¿no? Es decir, al final tenemos maderas de 5 metros, pero si queremos cubrir una luz de 8, pues con el finger resolvemos el tema de longitud. Y también cuando en las empresas o en las industrias que hacen estas maderas, hacen los fingers, cortan allí donde hay un defecto, ¿no? Un nudo cortan y ahí aprovechan y hacen el finger. Pasaríamos al siguiente nivel, que sería la madera laminada, que ya aquí resuelve aún más el tema de nudos, fendas, longitud o sea, dirección de fibra, porque al emplear elementos más pequeños, que son tablas, pues estamos realmente cuando se fabrican las tablas individuales, aquí estamos ya eliminando cualquier signo de defecto, o sea, cualquier nudo, cualquier fenda, todo. Entonces al final se encola y obtenemos un producto certificado y para el uso estructural que necesitamos. Es decir, la norma estipula unos niveles, desde el GL20 hasta el GL36 o incluso, no sé si llega al 36. Y es eso, es el objetivo de esta madera laminada es resolver los defectos que tiene el bosque, el árbol en sí. Y luego ya tenemos ya una evolución de lo que se llama la laminada, que es el LSL, que vienen siendo virutas de madera de chopo, prensados a muy alta presión, y con lo cual se consigue un material muy denso y de muy alta resistencia mecánica. Volvemos a lo mismo, ¿no? Al final lo que hace es resolver aquí lo que hace es reduce al mínimo el elemento de partida, que es a través de una viruta, con lo cual ahí ya estamos descartando cualquier defecto que pueda tener la madera, ¿no? Claro, el tronco es un elemento lineal, entonces no podemos resolver, o sea, nos limita, ¿no? A la hora de cubrir espacios y superficies. Entonces aquí aparecen los tableros, ¿no? Es una multitud de tableros, aquí los reducimos pues, a este tablero, por ejemplo, Superplantes Finsa, pues es un tablero de aglomerado con capas externas de fibra prensada tipo de M, y es un tablero que resuelve elementos superficiales, sobre todo luego lo hablaremos después, pero en el tema de entramado facilita la regeneración de los entramados, y luego en concreto está certificado para emplear como barrera de vapor, ¿no? Es decir, al final las capas que tiene funcionan como freno de vapor, que hablaremos un poco después de lo que es la difusión y de vapor a través de las envolventes. Tenemos uno más conocido, que es el OSB. Estos son tableros de virutas prensadas. Casi todos, normalmente los OSBs se encolan las virutas en un sentido de carga, es decir, el OSB tiene un sentido se posiciona en un sentido concreto, según la orientación de las fibras, para que trabaje, por ejemplo, en forjados, porque trabaje a flexión, ¿no? Y bueno, lo mismo, es decir, viene a resolver el tema de elementos superficiales desde la madera en bruto, que es el tronco, es decir, desde un elemento lineal obtenemos elementos superficiales con lo que podemos construir forjados, rigidizar entramados, como tenemos aquí en la foto, ¿no? La foto de izquierda para resolver forjados y entramados. Y luego también otra solución que también se podría hacer con otro tipo de tablero, es las vigas y joists, ¿no? Que es el ejemplo máximo de optimización de material, es decir, mediante una alma de OSB y con dos alas de pino también eso, empalmadas longitudinalmente para tener grandes longitudes, podemos obtener vigas y joists de muy alta resistencia mecánica por muy poco material. Estas vigas y joists se hacen aquí en esta foto. Son muy conocidas, se emplea mucho en Estados Unidos, se emplea siempre OSB, pero por ejemplo, para elementos de alta eficiencia energética como muros, se pueden usar almas de OSB de material casi de material aislante, por ejemplo, fibra de madera de alta densidad.
que eso al final estás rompiendo casi totalmente lo que es el puente térmico de un elemento que comunica la parte externa del interior. Y bueno, seguimos con más materiales tecnológicos, el del UL. Yo creo que la propiedad más importante de este producto es la alta resistencia mecánica. Es un producto fabricado con chapas muy finas, encoladas a alta presión, todas en el mismo sentido, no están cruzadas, todas en el mismo sentido, con lo cual optimiza el trabajo a flexión en esa dirección. Y bueno, últimamente este material se emplea mucho en rehabilitación, es decir, cuando queremos reforzar elementos estructurales en edificios existentes, pues se suele emplear el VL para o encolar o atornillar estas piezas en la cara inferior de la viga, si se puede, y si no se puede, por la cara superior. Entonces, bueno, yo creo que es la utilidad más conocida de este producto al menos aquí en España, ¿no? Sobre todo temas de rehabilitación, de refuerzo de estructuras existentes. Luego el CLT, que bueno, digamos que es una evolución de lo que son los tableros, ya pasa a ser un elemento estructural en sí, ¿no? Bueno, el CLT al final viene siendo como un contrachapado de chapas, en lugar de ser de chapas, se hace de tablas de espesor de 4 centímetros. Están intercruzadas para darle rigidez al sistema, aunque siempre hay una dirección principal, que es la dirección de las capas externas. Entonces, bueno, es un producto masivo, resuelve un problema de la construcción, es decir, con el CLT se puede construir grandes volúmenes de edificios en altura, y bueno, es lo que está permitiendo, ¿no? que un material basado en biomateriales, de la madera, pues poder construir edificios de un gran volumen, ¿no? Luego, dentro de los biomateriales, pues para revestimientos, que es también uno de los problemas que podemos tener con la madera, ¿no? Cuando la madera está expuesta al exterior, pues bueno, hay diferentes tratamientos, ¿no? Siempre tuvimos ahí el más empleado, claro, a veces podemos emplear maderas muy durables, naturalmente durables, como puede ser un cedro, un alerce, incluso un pino silvestre, puede estar expuesto al exterior, siempre y cuando sea algo que siempre hacemos hincapié, ¿no? Que es el diseño constructivo. En madera es muy importante el diseño constructivo, es decir, tener las cosas muy claras en el proyecto para que lo que se va a ejecutar sea lo que se ha diseñado. Y que todo, porque es lo que decía antes, ¿no? La madera no es de cada obra, pero sí aún hereda las propiedades del árbol. Es decir, entonces, es un material sensible a la humedad, un material sensible a la combinación agua-sol. Entonces, cuando colocamos la madera al exterior, pues es un punto importante que tener en cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces podemos colocar una madera de pino silvestre al exterior, pero yo creo que no, debe ser siempre y cuando el diseño contemple, pues eso, pues que no haya estancamiento de agua, haya una buena ventilación, la madera se puede secar, ¿no? Pero la industria nos ofrece unos productos tecnológicos en los que se aumenta la durabilidad para que, bueno, aunque nunca podemos dejar de lado lo que es el buen diseño constructivo, siempre se nos puede escapar cosas, ¿no? Y bueno, tenemos la madera termotratada, que lo interesante de este producto es que consigue la durabilidad sin añadir ningún químico. La durabilidad se consigue a través de, bueno, pues, ciclos de horneado, prácticamente se mete en un horno, y con ciclos de hasta 180 grados, 130, 180 grados, 200 grados, lo que hace es eliminar las células que la madera tiene y que en su estado natural se encargan de absorber la humedad. Entonces,
al meter esta madera en un horno, esas células desaparecen, con lo cual la madera pierde la capacidad de absorber humedad, y al perder la capacidad de absorber humedad, eliminamos muchísimos los problemas de las patologías que puedan aparecer, porque toda patología, sea cual sea, hongos o insectos, vienen cuando la madera se humedece. No se humedece, cuando el contenido de humedad es constante. La madera se puede mojar, pero cuando es constante y no se seca, aparecen las patologías. Entonces, esta madera, bueno, evita eso, ¿no? Que tiene muy poca capacidad de absorción de humedad y eliminamos ese problema. Ahora bien, el tratamiento hace perder las propiedades mecánicas de la madera. No vale para estructuras, solo vale para revestimientos. Ya podemos usar la mejor madera, la mejor pino silvestre, el mejor fresno, que no va a valer luego para emplear en vigas. Incluso cuando se atornillan, muchas veces, si no se tiene cuidado, puede romper, ¿no? Si se atornilla muy en el borde, rompe. Y luego, bueno, la madera acetilada. Esta es una madera, bueno, más complicada de adquirir. Aquí en España solo hay un proveedor, ¿no? Solo hay más proveedores. El proceso es un proceso. Este proceso, ¿cómo se conseguía? Lo que hacía es un poco raro también, ¿no? Lo que hacía es la acetilación. Sí. Sí, es lo que mencionabas tú antes. La estructura química que compone la madera tiene una hidrofilia muy alta. Y ese es el problema que genera cosas como, por ejemplo, la hinchazón y merma, es decir, la variabilidad geométrica con la variabilidad de la humedad. Cuando hay poca humedad se contrae la madera, cuando hay exceso se expande. También el conseguir darle un ambiente idóneo a los xilófagos para vivir en ella y reproducirse, etcétera. Sin embargo, cuando bien por termotratamiento modificas esas cadenas, esa química de la madera, o por acetilación, en el cual lo que haces es, de alguna manera, ocupar el espacio que ocuparía el agua dentro de la estructura molecular de la madera, pues de pronto esa madera ya no se puede pudrir, porque sin agua los hongos no pueden prosperar. Bueno, pues le consigues dar esa inercia, ¿no? Ser algo inerme frente a los ataques bióticos. Y tan es así que aquí veis arriba a la izquierda este proyecto que se hizo creo que en Holanda, ¿no? En el cual lo que hacen es, en lugar de atravesar un estanque con una pasarela por encima del agua, sin contacto, pues está sosteniendo el agua a ambos lados con una exposición directa, no solo el agua de ambos lados del exterior, sino también, y sería interesante saber cómo desaguan el agua de lluvia en un clima como es el holandés, ¿no? Entonces, ahí este es el máximo ejemplo de lo que se puede alcanzar, puesto que no solo no se pudre, sino que no se deforma. Normalmente, si fuera madera normal, pues se expandiría la madera que está en contacto con el agua todo el tiempo, esa zona se expandiría y la zona de dentro, donde le da el sol, se contraería, con lo que se destruiría, ¿no? Simplemente por cuestiones geométricas. Este es un gran ejemplo de cómo la tecnología ya está rectificando esas propiedades de la madera para que sirvan al proyecto. Y tanto es así en este caso que estamos hablando de acetilación. En el fondo viene a ser como avinagrar, dicho de una manera, eso es madera a la vinagreta, ¿no? Con lo cual ni siquiera estamos hablando de un proceso químicamente comprometido para la salud de los usuarios, igual que no lo hacen las banderillas de pepinillos, no comprometen al que trabaja en el bar, pues esto viene a ser una cosa similar, ¿no? Es un buen ejemplo más de cómo con biomateriales y bioproductos se pueden alcanzar prestaciones de alto nivel. Y a diferencia de la termotratada, aquí sí que la capacidad de resistencia aumenta. Pasamos de una C16 a una C22, es decir, partimos de una madera que no podía valer, pues sí puede emplearse para una C16, sí que vale para hacer
forjados, pero en poca luz. En C22 ya estamos hablando de bueno, poder mejorar el diseño constructivo y tener un poco más de libertad. Entonces, bueno, es como, digamos que es como la panacea, ¿no? Es decir, lo tenemos todo. Es un poco más caro, también es cierto, pero bueno, pues, todo es cuestión de volumen, al final. Bueno, y ya pues, acabando con los biomateriales, pues bueno, también tenemos la tierra, no deja de ser un elemento constructivo y aquí, bueno, en edificios patrimoniales, pues nos encontramos con tierra, ¿no? Es decir, muchas veces los muros de tapial o muros hechos con adobe, Entonces, bueno, dentro de lo que es el material, dentro de los biomateriales, pues bueno, es importante, hay que nombrarlo porque al final es un material al final que tiene muy buena higroscopicidad, es decir, controla muy bien la humedad, tiene excelente comportamiento al fuego, es decir, está claro que a lo mejor no es un material idóneo para usar en Zaramaga, pero bueno, a lo mejor para rehabilitaciones puntuales más pequeñas, pues aparte de hoy en día existen productos de tierra tecnológicos como el BTC, ¿no? Que son ya con tamaños estandarizados, con mayor capacidad a compresión, mayor estabilidad al agua, por ejemplo, y luego también, bueno, se puede industrializar la tierra. Hay ejemplos, es decir, esto es una empresa austriaca, ¿no? Martin Rauch, es un arquitecto también, y que, bueno, pues ha conseguido industrializar la tierra. Este hombre construye en su taller de Austria y construye museos o palacios en Dubái. Es decir, no está a esta escala, pero bueno, Dubái también construye en Alemania, es decir, exporta sus paneles de tapial a Alemania. Digo Dubái porque sé que allí ha construido edificios de gran volumen, ¿no? Entonces, bueno, y por la distancia, es decir, ha conseguido industrializar el tapial, un taller austriaco, y enviarlo a 5.000 kilómetros a otro país, ¿no? Entonces, bueno, sea un proyecto que sea, hay que, bueno, la tierra también es un buen material y que se puede emplear. Bueno, aquí está, este es un edificio, esto es en Alemania, es un colegio, creo. Y bueno, a los aislantes, ¿no? En el vídeo el vídeo está muy bien porque, bueno, resume perfectamente estas diapositivas que estoy comentando, y dentro de los aislantes que creo que mejoran las prestaciones de eficiencia energética de los envolventes son los aislantes fabricados con biomateriales. Lo más importante es que los aislantes de fibra de madera o de celulosa, una propiedad que tienen es que digamos que tienen mayor inercia térmica, con lo cual son capaces de retener el calor más tiempo y con lo cual ralentizar el avance del flujo de calor desde exterior al interior a la vivienda, ¿no? Tienen mayor capacidad de retención del calor. Entonces, bueno, al final se consigue que durante todo el día que la vivienda el edificio recibe calor, aparte de aislar, retiene durante más tiempo ese calor para que luego a la noche, da tiempo a que a la noche lo pueda soltar de nuevo al exterior. Yo creo que es una de las propiedades más importantes a la hora de valorar y utilizar los aislantes basados en biomateriales. Ya sin entrar en temas de huella de carbono y salubridad, ¿no? Al final no deja de ser que son materiales que son aislantes que sus fibras, en construcción, por ejemplo, en el proceso constructivo, en obra, son mucho más saludables a emplear que los aislantes de fibra mineral. Pues la fibra de madera, hay multitud es decir, hay varias empresas, pero lo que hay es multitud de productos de fibra de madera, según su densidad, según su tamaño, ¿no? Es decir, lo veremos después con el Ubacus, ¿no? Pero la fibra de madera se puede colocar dentro del muro, entonces tiene su densidad, que es una densidad con la que se puede cortar con la mano. Luego hay fibra de madera de alta densidad, de 200 kilos metro cúbico, que son mucho más duros, con lo cual se emplearía en el exterior, se pueden usar para SATE, fachadas ventiladas, pero por ejemplo, donde más se utiliza la fibra de madera de alta densidad es por ejemplo, para hacer envolventes continuas, ¿no? Es decir, al final tú, pues eso,
sistema de entramado, usas el aislante de fibra de madera de baja densidad entre montantes, cierras, y luego ahí siempre aparecen puentes térmicos, ¿no? Pues que se le encuentra cubierta con los muros, ahí puede aparecer un puente térmico. Entonces al final lo que haces con los aislantes de alta densidad es hacer una piel continua, porque al final ese aislante tiene la capacidad resistente de, si tú luego le atornillas una sola estructura por fuera a ese elemento, al atornillar no va a conseguir aplastar ese aislante, ¿no? Entonces al final son las mayores prestaciones que tienen estas densidades, ¿no? Y luego, bueno, algunos aislantes tienen una película de látex, que lo que hace es que puedan estar un tiempo expuestos a la intemperie, pues, temas de obra, ¿no? Temas de plazos de obra, a lo mejor pues, de repente llueve, pues bueno, son capaces de retener el agua, ¿no? De lluvia. Y bueno, algo importante, el comportamiento del fuego de estos aislantes, ¿no? Claro, la oroclase es lo que decía antes de la madera, ¿no? La oroclase le da un valor ahí, es decir, que es combustible. Pero bueno, no es así. Es decir, yo creo que deberían hacer la norma, ¿no? O de alguna manera, cambiar los ensayos, porque al final eso sí que arde, prende, pero no contribuye al incendio, no genera goteo, no ayuda a la expansión del incendio. Yo quería decir, no sé el tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? No. Sí, bueno, esto al final es... No, yo quería decir para lo de la norma, tenemos que tener en cuenta que las normas han ido evolucionando en un contexto del mundo de lo sintético, ¿no? Obviamente, uno no puede normalizar sobre cosas que no existen y habría que revisar los enfoques normativos. Lo que estamos hablando de que la norma surgiera en un contexto prescriptivo, en lugar de ser la prescripción prestacional, pues era, mira, si tú construyes de esta manera, estás cumpliendo la norma, ¿no? Y ahora de lo que se trata es de si tu pared aguanta y es tanqueiza y es capaz de compartimentar acústicamente incendios, lo que sea, pues cumple. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en ese tema siempre difícil de la herencia de un contexto, de una forma de diseñar antigua, con planteamientos muy distintos. Pero gracias a Dios, en realidad, al final, el código técnico siempre viene, en el preámbulo dice que esto son recomendaciones, poco más o menos. Nosotros como técnicos deberíamos ir por delante de la norma, porque todo va evolucionando y tenemos la capacidad de, conociendo productos, conociendo fichas técnicas, con o sin ensayos, es un tema de cada uno de los prescriptores, nosotros tenemos la potestad de coger y decir, oye, yo lo hago así porque verdaderamente creo que funciona y bueno, y eso se explica fácilmente. Todos habéis tenido la experiencia de que en el propio código técnico hay cosas que se contradicen, ¿no? Unos documentos básicos contradicen otros y entonces dices, ¿qué haces? No nada, ¿no? Por ejemplo, el tema en su momento de la ventilación tenía que ser estanco, pero a su vez la ventana no podías evitar que entrase o saliera al aire porque te obligaban a una ventilación, en fin. Lo dicho, que la normativa hay que tenerla muy en cuenta, pero hay que hacer bien el trabajo y conocer bien los materiales que pueden hacer y en su momento tenemos la capacidad de incluso hacer ensayos que avalen las prestaciones que queremos alcanzar. Bueno, antes de que empecéis a modelizar, ¿vale? El objetivo de esta sesión presencial es que haya un poco de debate, ¿vale? Entonces, para romper el hielo, yo voy a lanzar dos, ¿vale? Una, se está perdiendo para mí lo que se hacía antiguamente, que se utilizaban los materiales propios de la zona, ¿no? En toda la zona de San Sebastián, pues la piedra que se utiliza es la piedra de Igueldo, la arenisca,
En Burgos se utilizaba pues, la piedra dontoria, etcétera. Entonces, los materiales, los biosmateriales concretamente, son unos materiales espectaculares, pero no en los que no hay que olvidar que hay que tratar de utilizar todo lo que está en la zona. Es decir, si en Galicia tenéis eucalipto y tenéis castaño, pues lógicamente que todo lo que sea derivado de madera, bien en fibras, bien astillas, pues que sea de ese tipo. Nosotros tenemos el radiata, que no es santo de mi devoción, pero bueno, es el que tenemos. Y entonces lo que se busca es eso, toda la cultura que nos está viniendo del norte, de Suecia, de Finlandia, de Noruega, pues que utilizan el lapicea, ¿no? el abeto, pues dices, bueno, pues que lo utilicen allí, que es propio de ahí, pero que no es nuestro, ¿no? Entonces, eso, que luego le deis una vuelta y que habléis de eso, es decir, es totalmente loable, correctísimo, el utilizar biomateriales, pero que sean un poco de la zona, ¿vale? Eso, que hagáis hincapié, luego cuando haya un poco de debate de eso es lo primero. Y la segunda, y la más importante, sabéis que se está haciendo un esfuerzo descomunal en el barrio de Zaramaga, es un barrio humilde, social, trabajador, y ahí la administración pública, gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, en Sánchez, o sea, se está haciendo un esfuerzo descomunal para que mucha parte venga subvencionada, pero luego de cada bolsillo del señor José Ramón y la señora María Luisa también se haga un esfuerzo, ¿vale? La repercusión que tiene el utilizar materiales nobles, materiales biomateriales, qué repercusión tiene en porcentaje aproximado en el bolsillo de cada uno, ¿vale? Eso para luego. Vale, pues ok, tomo el guante y después hablamos de Zaramaga, salgamos del tema y bueno, lo dicho, que participar cuando queráis. Bueno, conectando con lo que decía Manuel y conectando de nuevo con la presentación, eso, es decir, la norma, los aislante de madera los clasifican como clase E, es decir, pero en la realidad no es así, es decir, son materiales que sí que prenden, pero no contribuyen, no arden, es decir, o sea, prenden, pero no contribuyen al incendio, ¿no? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Aparte que hoy bueno, ya hay empresas como Butes que ya van a sacar un aislante térmico ya inifugable, es decir, que Butes da garantía de que es un material inífugo. De momento solo está comercializado en Alemania, pero bueno, vamos a ver que en breve ya se pueda comercializar en España. Entonces, bueno, es un material inífugo y de fibra de madera. Otro aislante bastante biomaterial es la celulosa, ¿no? Que al final es la fabricación de este producto viene siendo pues la empresa, por ejemplo, hay aquí un fabricante, aquí cerca, que es Islanac, que son navarros, ¿no? Son navarros. Pues lo que hacen básicamente es recuperar los periódicos que no se usan. Supongo que con el tiempo tendrán que dar una vuelta porque hacen menos periódicos en papel, pero lo que hacen es triturar, conseguir la fibra de ese periódico y fabricar celulosa para insuflar. Es un material que tiene mucha más capacidad, mucha más inercia térmica que la fibra, con lo cual, bueno, lo que decía antes, ¿no? la fase de calor, la fase térmica, trabaja mucho mejor. Y bueno, es un material, un producto que se insufla, entonces con lo cual se adapta, cuando, por ejemplo, se usa muchas veces en viviendas, como que es, por ejemplo, yéndonos al caso práctico que tenemos, ¿no? Pues si queremos aislar las cámaras de los edificios, o sea, la cámara interna de las envolventes, pues bueno, es una solución, ¿no? Insuflar la celulosa a las cámaras de la envolvente. Bueno, se suele usar para, bueno, aquí por la imagen, la foto esta, ¿no? Están insuflando la fachada de un edificio existente de doble hoja de ladrillo. En sistemas de entramado se puede usar para elementos verticales, controlando bien la densidad. La máquina muchas veces lo que hace es ya detecta la densidad y ya te va ayudando a que has llegado a una compactación correcta para que luego con el tiempo esa celulosa no caiga por gravedad. Y también lo que se hace muchas veces es verter directamente en los forjados de madera o en
rehabilitaciones se vierte con una manguera y luego se tapa. Pero bueno, que tengáis en cuenta que esta no es la celulosa para como agente térmico y como biomaterial. Y luego el corcho es un aislante excepcional, es decir, es totalmente natural y es ignífugo. Aunque la clase la pone como es, el corcho es un material ignífugo y aparte con una muy alta durabilidad. Es decir, se hacen sates de corcho y muchas veces el corcho ni siquiera se recubre al final, se deja visto. Muchas veces a lo mejor como mucho, por miedos que pueda tener el arquitecto o el promotor, pues a lo mejor se aplica una capa bueno, no sé si una capa transparente, pero se puede dejar el corcho a la vista sin ningún problema. Vale. Bueno, como Manuel va a comentar, dentro de estos... Sí. Que yo quería preguntarte cómo los materiales están, como la celulosa, está incluido, o sea, se le añaden boratos, sales de bórax, sí, ácidos bóricos, etcétera, y también a otros materiales. ¿Cómo está ahora el REACH, el reglamento porque los temas de los boratos siempre ha habido una polémica con si son unos productos tóxicos o no tóxicos? Y hace años, por ejemplo, cuando estábamos con el bambú tenía problemas a la hora de los tratamientos porque estaban todos basados en bórax y hubo el REACH europeo que los negaba el empleo de bórax, entonces ahí tuvieron un poco un cambalache de cómo podían hacer la preparación de los materiales para poder protegerlos frente a silócagos, etcétera. Ahora mismo los aislamientos de celulosa y otros aislamientos se está permitiendo el empleo de boratos, bórax, ácidos bóricos, ¿o se va a transformar el sector a otro tipo de tratamientos? Bueno, como se suele decir, ¿no? El veneno está en la dosis, más que en la sustancia. Y a día de hoy, pues, se están utilizando dentro de los parámetros que los reglamentos europeos permiten. No te puedo decir más de eso. Me puedo comprometer a mirarlo un poquito, pero en profundidad. Pero se sigue usando y ni siquiera se está hablando de que a día de hoy en las dosis que se utilizan, bueno, me hablabas del bambú. Imagino que estos productos vendrían fundamentalmente de China, ¿no? Donde todo lo hacen a lo bestia. Pues me puedo imaginar que en determinados momentos a lo mejor estamos hablando de dosis muy... En los sistemas, en el bambú colombiano, el chino ya también, pues es lo que dices tú, que tienen otras cantidades y también estaba el problema de las piscinas, pero también afectaba el REACH cuando entró, afectaba también no a los tratamientos por inversión, sino a los tratamientos por impulsión, ¿no? Que impulsabas desde un lado de la caña, lo sacabas desde el otro, y eso también estaba muchísimo más controlado la introducción, pero también estamos hablando del 2012, 2010, que fue cuando entró el REACH con el tema de los boratos, y ahí es cuando hubo un cambalache y todo el mercado del bambú estaba un poco conmocionado. Yo ahí lo dejé en su momento y lo que no sé, siempre me ha extrañado que luego todos los aislantes de celulosa, fibras de madera, hay unos que se utilizan, otros que no, y hay un poco de eso, yo por mi parte, de duda de ver qué sucede. Sí, imagino, ya te digo que no sé cómo está el tema, pero tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, hay superficies, hay materiales más inermes o que deslavan más fácilmente que otros, que volatilizan no solo en el tema de los boratos, pues otras sustancias volatilizan de otra manera, pierden. ¿No? El tema no está solo en qué contenido químico de una sustancia puede tener otra sustancia, sino si ese contenido químico es capaz de volatilizar o deslavarse de forma rápida. Es el comportamiento, ¿no? Y claro, no sé en qué medida pueda estar el tema, pero sí te digo que hace 2 semanas estuve en una fábrica de fabricación de aislamientos en base a fibra de madera y que, bueno, pues nos contaban
cómo se hacen los procesos y hay boratos, etcétera, etcétera, pero está todo súper bien hilado, ¿no? Y cumpliendo normativa. Que la normativa no es la garantía de todo tampoco, no nos vamos a engañar, pero aparentemente está ahora muy estable ese tema. Lo voy a mirar, que sí es cierto que es interesante como reflexión. Yo IKEA estuve hace una semana en una jornada y hasta lo que yo sé, de momento permitido. No en cantidades industriales, pero permitido. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo, Javier? Pues ya lo dejamos aquí y empezamos a trabajar. Yo decía aquí acabamos el bloque de biomateriales y después empezamos a programar. A ver, sí, al final es muy rápido y no deja de ser lo que hemos intentado trasladar en la parte online, ¿no? Verdaderamente es nuestra responsabilidad que cuando hagamos que nuestras ciudades sean energéticamente más eficientes, porque eso tiene como doble impacto el que se ahorre energía, y eso afecta a la pobreza energética, etcétera, etcétera, pero también automáticamente el ahorro de energía puede derivar en otros usos, ese ahorro de energía, y reducir las emisiones que vienen por el exceso de demanda de energía, ¿no? Las emisiones de CO2. ¿Qué ocurre? No solo debemos intentar que tengamos mayor confort, con un coste energético menor, sino que tenemos que intentar evitar pagar un peaje de pronto en el que todos los millones de metros cúbicos, porque pensad que el aislamiento por definición es algo ligero, es el aire ocluido en algo, ¿no? Entonces el aislamiento ocupa muchísimo espacio, son millones de metros cúbicos que si utilizamos poliestireno, pues son millones de metros cúbicos de poliestireno con las emisiones correspondientes y con esa cadena de valor que al final acaba en los campos de petróleo de donde sea, ¿no? Muchas de las veces a manos de autócratas y dictaduras, ¿no? Entonces, como contraposición, nosotros lo que creemos que tenemos que hacer es ir poco a poco incorporando biomateriales. ¿Por qué? Porque los biomateriales son locales. Y bueno, Joseba, ¿no? decía que local. Claro, habría que ver cuál es la definición en el mundo de hoy en día de local. Yo acabo de venir de Maderuelo, que es un pueblo que está un poquito al norte de la provincia de Segovia. Para mí Vitoria es local, ya. O sea, yo lo considero dentro de un radio razonable de coger el coche, venir y luego volverme, ¿no? Ni siquiera necesitar. También a veces le hacemos una exigencia a lo local a los biomateriales que va mucho más allá de las exigencias que le hacemos a lo local a los materiales al hormigón, al acero, al aluminio, qué es local y qué no es local, ¿no? Desde luego sí que hay una cosa, a diferencia del aluminio, por ejemplo. Nosotros sabemos que, y por eso nuestra incidencia, nuestro esfuerzo por incorporar materiales agrícolas también, no solo forestales, sino también agrícolas en la cadena de valor de la construcción para, por ejemplo, transformar productos de paja en productos aislantes de uso tecnológico, porque al final la tecnología es pasar por un método científico y por una serie de prestaciones que queremos alcanzar esos materiales que se producen aquí. Eso sí se puede producir aquí. Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, a lo que decía Joseba, hay que usar pícea, o hay que usar radiata, o hay que usar roble? Pues en la medida de que el producto tecnológico esté disponible. Lamentablemente, dice, no, es que como no hay producto tecnológico de radiata de lo que yo busco, pues voy a usar acero, ¿no? Que a lo mejor viene de Turquía, o vete a saber de dónde viene, o de las acerías de Cantabria, podría ser, no sé. La cuestión, ¿cuál es? Si nosotros, poco a poco, aumentamos la demanda de productos biobasados tecnológicos a nivel local,
lo que vamos a hacer es abrir una oportunidad a empresas locales de generar esos bioproductos tecnológicos, ¿de acuerdo? A día de hoy, por ejemplo, no hay ninguna fábrica en la península ibérica de aislamientos en base a fibra de madera. ¿Por qué? Porque la inversión, a lo mejor, para hacer esa fábrica está de 30 millones de euros hacia arriba. No porque no tengamos material para hacerla, pero mientras no haya una demanda local fuerte, tampoco va a haber esa inversión. Y ese empleo, pues, nos lo estamos detrayendo. Mientras tanto, estamos comprando producto de aislamiento que viene de Alemania o de la República Checa o de Francia o de donde sea, ¿no? Entonces, cuidado con cuando hablemos de lo local, tenemos que tener en cuenta de que no solo está lo local ahora, actual, existente, sino que está lo local futuro. Nosotros tenemos la clave, tenemos una agricultura muy potente, tenemos un mundo forestal muy potente que no está siendo utilizado en la potencia que podría. Y entonces, retomando el debate, hablábamos del coste. Claro, el coste es directamente proporcional a lo lujoso que sea algo, a lo escaso que sea algo, ¿no? En el momento que empieza a producirse más y más, a aprovecharse más y más los recursos naturales que tenemos a través de fábricas cercanas, locales, pues ese coste se va reduciendo. Si, por ejemplo, vamos a poner el caso más extremo, que es el de rehabilitar un edificio con elementos prefabricados en base a madera y materiales biobasados. Pues el que haga el proyecto mañana va a pagar una cota de entrada, un peaje muy potente, porque estás en el escenario en el que es algo muy novedoso, vas a trabajar con empresas que no tienen esa costumbre, que van a tener que invertir para que ese producto funcione, van a tener que aprender y esforzarse muchísimo, ¿no? Ese coste la apertura de la ventana es lo que cuesta, una vez que la ventana está abierta ya no cuesta tanto. Sin embargo, en un escenario en el que, por ejemplo, en lugar de un proyecto de 1.000 metros cuadrados de fachada prefabricada, estés produciendo al año 6.000, 10.000 metros cuadrados, el coste unitario baja tantísimo y la velocidad entran en juego entonces todos los demás factores, que son factores de velocidad, de baja exposición de riesgo, que siempre supone una obra, sin andamiajes, etcétera, etcétera. Unos profesionales con una curva de aprendizaje muy bien hecha, que ya entre 3 tíos te montan en una semana lo que antes hubiesen tardado 3 semanas, una tropa de 9, en fin. Es esa curva industrial, es ese concepto de industria en realidad, el que puede hacer que una ciudad tarde 30 años en rehabilitarse, a que tarde 15 y a un precio similar con sistemas inferiores, ¿no? Ese es el reto. El reto es seguimos como estamos y asumimos los impactos que tienen de emisiones de CO2 que va a suponer utilizar materiales sintéticos, etcétera, etcétera. Y una cosa que para mí es muy importante como arquitecto es que si tú usas un sistema constructivo superior, le puedes dar una vida útil sin más problemas superior también, es decir, remozar un edificio para que tenga otros 50 años perfectamente, frente a algo que a mí en muchos climas, en otros quizá no, pero en muchos climas como es el SATE sintético, pues yo no creo que en 20 años eso esté bien. Lo siento mucho, o sea, lo veo hacer. Ahora me renové el DNI el otro día y estaban haciéndola y yo estaba mirando y digo, madre mía, lo que están haciendo aquí, ¿no? O sea, yo sé cómo se hace un SATE bien, pero como no hay gente, falta mano de obra. En fin, en resumidas cuentas, me gustaría que el debate lo lleváramos un poquito por ahí en la jornada de hoy. Es que tenemos por un lado la capacidad como extremo, ¿no? La capacidad de traccionar y generar una industria nueva con un sector económico local muy fuerte que garantice otra forma de construir, que sea más durable y que sea mejor desde el punto de vista de los impactos,
o nos mantenemos en la trampa de la miseria y usamos lo que tenemos, que sabemos hacer y que aunque no es lo idóneo, pero bueno, nos resuelve la papeleta y le damos una patada a la lata, como dicen los ingleses, ¿no? Y ya habrá tiempo de resolverlo. Es un tema de apuesta como pueblo, ¿no? Como sociedad, que es lo que queremos para nuestro futuro, ¿no? Yo personalmente apuesto por la primera, porque está esa vertiente económica que a mí tanto me interesa, que es la creación de una nueva economía y de todo el empleo que en lugar de estar en BASF, en Alemania, pues que esté distribuido por los territorios, dándole servicio más o menos a ese lugar que inevitablemente es amplio, ¿no? Un dato, estaba pensando en lo de proximidad, ¿no? Que decías, Joseba. Hablamos, por ejemplo, de kilómetro cero en muchas guías verdes o en mucha normativa que está empezando ahora a estar más en vigor. Hablamos kilómetro cero, 100 kilómetros, en un radio de 100 kilómetros. Pero también se está empezando a hablar del tema de, el kilómetro cero como tal, pero luego sí de elementos de proximidad, que hablas de bioregiones o cuestiones así, y se está hablando en torno a 300 kilómetros. Eso nos da cierto margen. O sea, hablamos de una región, ¿no?, que considerada, digamos, un producto de proximidad son 300 kilómetros. Bueno, pues sí que te permite, yo creo que es unas distancias donde permite generar, ¿no?, diferentes tipos de empresas. Bueno, y el comercio al final, porque tú vas a generar algo que tienes en exceso, por decir de una manera, y otro va a generar algo que tiene en exceso y va a haber un intercambio. Al final, luego volviendo a lo que tú decías de la piedra, pues nosotros no mencionamos, intentamos, en este caso no mencionamos la piedra porque la rehabilitación energética no se puede hacer con piedra. Alguien decía, ¿por qué no lo hacemos con adobe? Porque el adobe no tiene las características de aislamiento que requiere una rehabilitación, menos pensar tenemos que evitar utilizar materiales pesados para cargar edificios existentes que no tienen una estructura calculada para que se le añaden más peso. O sea, ya nos la jugamos en algunos casos con pesos livianos porque no sabemos cómo se va a comportar esa estructura, ¿no? Por ejemplo, en uno de los proyectos que nos pasasteis, pues hay unos buenos vuelos, hay unos voladizos interesantes. Eso ya empiezas a ver cómo afectan los pesos. Y por eso, Joseba, no hemos hablado mucho de la piedra. Yo soy un enamorado de la piedra, de los bloques de tierra comprimida, del adobe. Los he usado en obra nueva y ciertamente habría que usarlos más. En fin, aquí veis ya por acabar, ¿no? Veis cómo en el pasado, los círculos de izquierda a derecha, ¿no?, el impacto total que tenía un edificio en toda su vida era la energía operativa, que es la energía de calefactar, iluminar, calentar el agua, etcétera, etcétera, en lo oscuro, y luego la embebida o incorporada, que es el azul claro, es el del impacto de sus materiales. Conforme las prestaciones van mejorando y las exigencias aumentando para que sean más eficientes a nivel operativo, pero vamos encontrando que vamos evolucionando hacia un futuro en el cual la energía operativa es prácticamente nula, pero claro, como tenemos que poner materiales aislantes más gordos, estamos incluso teniendo una huella embebida mayor. Eso es algo que no nos podemos permitir. No podemos permitir seguir construyendo con la materialidad hasta ahora, porque sí estamos reduciendo una parte, pero ¿y la otra? La otra la estamos aumentando porque ahora ponemos 200 milímetros de poliestireno que antes no había. Pues es un poquito absurdo. Entonces vamos a aprovechar que ese azul clarito se convierta en un verde clarito. Y que en la medida de lo posible estemos secuestrando el carbono, sacando de la atmósfera a través de las plantas y secuestrándolo, ¿no? Es una oportunidad que tenemos como técnicos ahí. Perdón. Y esto es igual, ¿no? Esto es una gráfica que
pues que muestra eso, como de la edificación convencional de antes a la superavanzada, pues tenemos que los impactos de los materiales van creciendo en lugar de ir decreciendo. Sí es cierto que la eficiencia funcional operativa del edificio va aumentando, pero ¿a qué precio? Es decir, tenemos todo ese recorrido, ese cuerno es el margen de recorrido que tenemos si decidimos bien los materiales con los que trabajamos, ¿no? Bueno. Ahora entraremos a hablar ya de sistemas constructivos. No sé si quieres hablar ahora o si seguimos, ¿no? Vale. Sí. Una pausa. Ustedes también igual, ¿eh? O sea, en España no hay fábricas de aislamiento de viruta de madera y que traemos el aislamiento de Alemania. En Alemania también tienen árboles, desconozco si hay ahí fábricas de aislamiento de viruta de madera. Quiero decir, en España no pasa, pasa en algún otro país y de ser así, ¿cómo conviven esos dos aislamientos? Nosotros aquí se pone poco aislamiento de madera. En un país que lo tenga más cercano, ¿es competitivo realmente con los sistemas de aislamiento más estándares? Pues sí. Realmente, bueno, para empezar es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que vamos a coger al vecino francés como ejemplo. Es algo que va a ocurrir aquí y no va a tardar mucho. O sea, en 5 años, como muy tarde, yo veo que va a ser obligatorio, o sea, va a estar limitado cuánto carbono, estos materiales, o sea, el carbono incorporado en los materiales que decíamos, ¿no? ¿Cuánto carbono como máximo podemos tener por metro cuadrado construido en un edificio? ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que aquí va a tardar, nadie está hablando de ello, llegará un día y los arquitectos, como nos pasa siempre, cuando hagamos un proyecto nos dirán en el colegio, no, es que no cumple porque estás emitiendo mucho por metro cuadrado, estás superando los kilos de carbono a metro cuadrado que tiene tu proyecto. Y dices, coño, entonces ¿qué hago? ¿No? Y es cuando la gente va a decir, ¿qué hago? Pues vas a tener que evitar usar determinados materiales que emiten mucho y vas a tener que incorporar los que primero no emiten tanto y si es posible secuestran, como una forma de compensar el carbono que estás emitiendo con el hormigón, por ejemplo, pues compensas utilizando uno que secuestre, entonces te salen las cuentas. Eso está pasando en Francia ya. Está pasando en Francia hasta el punto que incluso en algunas ciudades pues te permiten más edificabilidad. O sea, tú tienes un máximo de carbono por edificio. Y si eres tan bueno en el ahorro de carbono que puedes llegar a las 7 plantas, si eres malo te quedas en las 3 y si llegas a las 7. Y está todo el mundo como loco, ¿no? Como pollo sin cabeza corriendo de un lado al otro para hacer estas cosas. Entonces, ¿dónde está la competitividad de hacer un edificio de 4 plantas frente a uno de 7? Pues en las 3 plantas que puedes hacer de más, ¿no? Y es entonces cuando a ti que el metro cuadrado de aislamiento te cueste en un caso 12 y en el otro te cueste 9, que te da igual, ¿no? Y ese es el escenario de la ciudad donde vamos, aunque la gente pues no tome conciencia de ello porque nadie lo está diciendo, que es algo pues, que me llama la atención, ¿no? La realidad es que aparte de todas las consideraciones que dijimos en el cursillo, ¿no? En el que, por ejemplo, para climas que tienen saltos térmicos muy fuertes, como es el continental nuestro en la zona centro, donde tú puedes tener por la mañana 5 grados y luego 25 por la tarde, y luego especialmente también en zonas donde hace mucho calor, los biomateriales, los aislamientos biobasados se comportan mejor, frenan mejor la curva térmica, ¿no? O sea, solo por eso estás comprando un producto mejor. ¿Que te cuesta un 20% más? Pues da igual, porque el aislamiento, yo como arquitecto que he hecho muchísimos proyectos, no es lo más caro, es una partida
y es un porcentaje mínimo, que si eres capaz de mejorar en los procesos constructivos y los procedimientos, mano de obra, etcétera, etcétera, lo asimilas perfectamente. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Los materiales biobasados van a ser, ya os lo adelanto, van a ser la respuesta a los problemas que vienen, no a los que tenemos. Manuel, como has dicho, eso, que en el país, en Francia, etcétera, están funcionando con edificabilidad, ¿tendrías algún ejemplo para poder valorar la normativa, pasársela aquí al ayuntamiento y tratar de impulsar? Porque tienes aquí 7 ayuntamientos estupendos que si les pasas la normativa de qué están haciendo en otro lado, quizás puedan estudiar si es viable implementar esto. Vale, pues lo que voy a hacer es subir a la plataforma, ¿no? Voy a subir a la plataforma. Incluso colaboramos en un proyecto con AICE, en el que hicimos un análisis de toda la normativa esta, que viene taxonomía europea, etcétera, etcétera, y el estado del arte de esto hace ya año y medio, y cuáles son más o menos cuál es la situación en los países que ya la han integrado, que son 4 o 5. Entonces eso lo subiré. Volviendo una cosa solo, en este sentido, Iker, en principio está la famosa PVD, famosa o no famosa, pero que se va a hacer famosa, me imagino, y que debería haber una transposición nacional para el 2028. Entonces, ahí ya se incluye todo lo que está diciendo Manuel, o sea, se supone que va a haber análisis de ciclo de vida de materiales, capacidad de absorción de carbono, producción de CO2 en todo el proceso de construcción, o sea, en todo el ciclo. ¿Cómo se va a transponer? No lo sabemos, pero no me quiero adelantar, pero en principio este tipo de proyectos ahora lo que se va a enfocar es en esa transposición, ¿no? O sea, por ejemplo, en ver cómo esa normativa se aplica primero a nivel nacional para luego poder hacer toda la cadena, ¿no? Bajar a regional y a local. Y ahí va a estar bastante de la clave que dice Manuel, ¿no? Ahora mismo no estamos hablando de eso, pero en principio eso nos viene y lo tenemos que construir. Entonces, si nos ponemos a construirlo, cuanto antes, pues pensamos que es mejor. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? No sé cómo va a ser, eso sí que no lo sabemos todavía. Es que en esa línea, y con la pregunta de Iñaki de qué sucede, porque aquí no tenemos fabricantes de aislamiento, o sea, yo entiendo dónde está, cuál es la competencia directa de su producto que permite hacer el aislamiento de fibra de madera para poder competir. O sea, estamos hablando de que es el tablero el que es el que está utilizando los recursos, ¿es el pellet? ¿O quién está utilizando los recursos para poder hacer tablero de aislamiento? Porque si... eso para saber con qué se compite. Sí, pues se compite poco, porque la ventaja que tiene la fibra de madera, bueno, quizá el pellet podría ser el competidor, ¿no? Pero es que aprovechan todo. Tú coges la madera, la desfibras y te valen maderas que para estructura no vale, tampoco para carpintería, quizá tampoco para pellets por la cantidad de nudos que tiene. Lo dicho, el único competidor así más directo vendría a ser el de los pellets para energía, pero viendo cómo también en Europa se está convergiendo hacia allá, no permitirle al pellet ese predominio que tenía, porque en el fondo pues es un sinsentido y se entiende así, se va entendiendo así. Fue un paso en esa transición, pero es un sinsentido. Lo que busca Europa es que haya una electrificación, que se usen bombas de calor, que se usen tecnologías más potentes, más eficaces, más eficientes. La fibra de madera para aislamiento, en la fábrica esta que estuve viendo, pues traían el producto que no sirve para otros procesos. Ya está. Y te digo, pues aquí no hay esa demanda, por tanto aquí no se hace la inversión. Yo estuve hablando hace ya tres años con la gente, con un grupo internacional que se llama Sonae Arauco, que ellos producen en Alemania y en Chequia, creo, también producen este tipo de panel. Yo les decía, tenéis que hacer alguna en la península. Y me decían que están investigando a ver si la hacen en Portugal o la hacen
les interesa hacerlo en algún punto en el que tengas buen cruce de autovías, porque esa es la realidad. Una industria la tienes que alimentar todo el tiempo, ¿no? Y con el tiempo se hará. Y depende, pero es que depende, aunque parezca mentira, como todo, la economía depende del consumidor, de la demanda. Si el consumidor, ¿no? Alguien me dice, es que si cortas los árboles se acaba el bosque. Y yo digo, si comes mucho tomate se acaban las tomateras. No, pues invertirás más en tomatera porque coge valor, ¿no? Y ya está. Es la demanda la que tira de todo, de toda la inversión. Y si queremos transformar la economía del petróleo a una economía biobasada, es con el consumo con el que lo vamos a hacer, porque vivimos en un mundo capitalista, eso que no se nos olvide. Manuel, Vitoria es buena ubicación. ¿Cómo? Vitoria. Una cosa, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Ya que en 20 minutos tenemos pausa, ¿de acuerdo? Isabel. Yo, un segundo, y Manuel, permíteme, cuando has comentado lo de la normativa en países europeos, que no sé cuál es, entiendo que en esos países está integrado el urbanismo con la edificación. Es que a mí siempre me ha sorprendido que separemos una cosa con la otra. Es decir, ¿no? Estamos construyendo con unos materiales y estamos aplicando un urbanismo. Necesitamos rehabilitar nuestros pueblos y nuestras ciudades y tenemos, entiendo, que hacer microgestión, no sé cómo llamarlo, pero es que están de la mano la edificación y la construcción con el urbanismo. Entonces yo me voy a meter rápidamente en lo que has dicho porque nos hace falta esa camino. A ver, el problema es genérico en Occidente, la compartimentación de todo. O sea, compartimentación de todo. Y entonces cada uno lucha por lo suyo y no deja que... No, por eso nosotros estamos intentando en Club Madera hacer un enfoque holístico. Porque si haces un enfoque de la necesidad de cada uno de los miembros de la cadena, va a mejorar toda la cadena, ¿no? Y efectivamente, bueno, afortunadamente en España, que no es así en todos los países, y nosotros tenemos esa gran ventaja, es que cada ayuntamiento tiene el urbanismo como una competencia propia y tiene la capacidad de hacerlo. Si la política quiere hacer converger departamentos, pues puede hacerlo. ¿Fácil va a ser? No, obviamente. Porque no, pero es esencial. Y se nota muy fácilmente en el momento que en toda Europa pasa. Y Vitoria para mí es un referente. O sea, si os quejáis vosotros ya no sé lo que hacer, pero en toda Europa hay ejemplos muy buenos, pues en Freiburg, en Holanda, en varias ciudades en las que se han sentado, cogió el gobierno político local y ha dicho, a ver, aquí tenemos que hacer así, así, así. Y vosotros dos vais a hacer que esto funcione de esta manera. Y lo han conseguido y entonces en cuestión de 5 años es una transformación brutal. E insisto, esto no solo es, porque la gente ve la nueva taxonomía, el EPBD, el tal, el Pascual, como una amenaza a su modelo de negocio. Porque, claro, virgencita que me quede como estoy, ¿no? Pero la realidad es que son una oportunidad increíble de transformar el negocio y de incluso hacer una inversión no solo en lo que a ti te compete, que eres el último eslabón de la cadena, como pueda ser la empresa que construye, sino que tienes una oportunidad única y novedosa de coger y volver a lo que se hacía antiguamente en la arquitectura vernácula, que era que todos los materiales se conseguían localmente y tú podías coger e invertir en un aserradero, invertir en infinitud de elementos que son necesarios hasta el final de la cadena. Y bueno, yo veo en Egoin un ejemplo a seguir, un ejemplo muy potente a nivel nacional e ibérico. Y es el de que han empezado a abordarlo desde la construcción con materiales que traían de fuera y poco a poco ellos se están integrando en el ecosistema local y dentro de su
dentro de esa estrategia, y eso tiene un beneficio que va mucho más allá del que construye el edificio, ¿no? Y eso es una cosa que nuestros políticos a nivel local tienen que ver y tienen que apostar por ello. Y eso significa pues apostar por la formación en cada uno de los eslabones, pero parte desde el primer paso, que es el que tú estás mencionando, es que el urbanismo y la construcción vayan de la mano y que se retroalimenten de forma virtuosa, ¿no? O sea, un círculo virtuoso en lugar de vicioso. Bueno, yo quería hacer una reflexión que me resulta paradójica. Huyendo de la economía del carbono, estamos forrando nuestros edificios de petróleo. Entonces, es una cosa que siempre me llama la atención. Parece que no nos estamos dando cuenta y estamos forrando de petróleo los edificios con lo que eso supone. Entonces, así como reflexión, claro, que a mí me resulta paradójico. Claro, totalmente. Por eso decimos nosotros vamos a por los materiales biobasados, que son lo contrario a eso, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es la rehabilitación de nuestras ciudades, en cierto modo, es pecar ahora con la promesa de una santidad futura, ¿no? De alguna manera. Pero el pecado lo estás, o sea, el impacto del petróleo que estás poniendo ahí lo tienes ya. Aparte de todo lo que hablamos en su momento nosotros de el peligro de incendio que tienen estos materiales, que está ya demostrado, pero bueno, la industria aprieta. Y luego también habéis pasado muy rápido cuando hemos hablado de materiales de revestimiento, del corcho. Nosotros lo hemos usado y yo le veo una ventaja al corcho, y es que para aglutinarlo con la propia suberina se puede realizar. Entonces, al final, aunque incluso estemos yendo a materiales sostenibles, procedentes de la madera, siempre a veces es necesario utilizar resinas, derivados de poliuretano para aglomerar esos materiales. Entonces, bueno, sí que es un material que yo veo que se utiliza muy poco y que tiene muchas ventajas también. Simplemente eso como reflexión. Sí, bueno, yo quería comentar que al final todo esto yo creo que va a acabar moviéndose, como bien habéis dicho, por el tema de la normativa, porque al final es la pescadilla que se mueve la cola. Todos los productos son ideales, pero al final, como no hay demanda, son caros. Como son caros, no hay demanda. Entonces, sí que yo creo que más en Centro Europa y así, sí que hay como una conciencia del valor añadido de lo sostenible. Yo creo que el cliente final sí que está dispuesto a pagar más porque su vivienda está más concienciado por la sostenibilidad y también la habitabilidad, ¿no? Al final todos estos materiales no tienen nada que ver pues, con el EPS, al final es que es petróleo. Pero aquí la gente yo creo que no está concienciada y entonces yo creo que se va a mover esto a través de la normativa. Que por normativa se empiecen a poner cupos pues, de CO2 y demás y nos empecemos a mover todos hacia allí y ya se normalice un poco precios y todo, y demanda. Pero si no, lo veo muy difícil. A ver, es que la normativa es una losa que está cayendo muy poquito a poco y que no esté preparado pues va a tener que hacerlo improvisadamente en el último minuto y sin la posibilidad, y eso es lo que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta, tanto administraciones públicas locales como empresas profesionales, es una oportunidad de anticiparse y de posicionarse. Y va a haber mucho negocio, porque la Unión Europea, yo no creo verdaderamente que lo haga por salvar el planeta, todo. O sea, sinceramente, si lo pensamos fríamente desde un punto de vista capitalista puro, ya no hay negocio en hacer lo que ya los chinos hacen mejor que nosotros. Entonces, si nosotros cambiamos el entorno normativo y lo llevamos hacia la descarbonización, hacia productos biobasados que tenemos, que es que no tenemos ni litio, ni tenemos petróleo, no tenemos nada. Realmente Europa tiene muy poco de todo lo que mueve al mundo la economía. Somos importadores y dependientes de. Yo creo que ahí hay una apuesta muy clara por transformar la economía
porque se dan cuenta que cambiar una economía por otra, aparte de que, y yo me apunto y suscribo el tema del efecto de salva planeta que tiene esto, porque lo tiene, es que sobre todo lo más interesante es transformar la economía de una cosa a otra con recursos que sí tenemos, es lo que puede salvar nuestra industria, puede generar incluso negocio. Podemos convertirnos en exportadores durante mucho tiempo, porque a nivel mundial muchísimos países y zonas cogen y se suben a nuestra normativa, la normativa europea, la hacen estándar. O sea, muchos productores dejan de producir como dice la normativa suya local y se sube a la europea. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que ahí hay negocio, hay mercado, primero para exportar a Europa, pero luego a partir de ahí, de forma que, lo dicho, tenemos una oportunidad. La norma va a venir y podemos sufrirla o navegar sobre ella como si fuéramos, ¿no? Es una ola que viene y entonces nos puede sumergir o podemos, si somos suficientemente hábiles, coger esa oportunidad para posicionarnos como empresa. Imaginaros, si dentro de 5 años lo normal es que esté muy, muy limitado para una rehabilitación energética y tú ya has hecho un recorrido y te has posicionado y tienes una serie de clientes y funcionas, pues cuando eso ocurra, de pronto tienes un vacío, un nicho más grande para ti, ¿no? Tanto como técnico como por empresa, y si inviertes y hablas con la gente de Aislanat de Pamplona, le dices, oye, y si yo hago una fábrica, vosotros no, pues estáis muy cerca, pero se me ocurre uno de Toledo. Oye, que quiero hacer una planta como la vuestra en Toledo para cubrir esa zona, para que sea cercana. Tengo el dinero, tengo el sitio, pues esa es la oportunidad, ¿no? De la que estamos hablando y por la que tenemos que trabajar. Bueno, para un poco terminar, una consecuencia directa de la normativa sobre las empresas. Sobre empresas es, por ejemplo, empresas de prefabricado de hormigón con gran capacidad financiera, acostumbradas a construir obras civiles de gran envergadura, es decir, de gran volumen, ya han aplicado la madera a sus productos. Es decir, hay una o dos empresas que construyen a nivel estatal, prefabricados de hormigón, que ya han hecho los ensayos, ya tienen un producto en venta de productos mixtos, o sea, losas de hormigón con madera. ¿Y por qué lo han hecho? Porque la normativa les obliga a que para entrar en obra pública, que es lo que entran ellos casi siempre, les va a exigir una huella de carbono a cumplir. Y la única manera que tienen que hacerlo es hacer productos mixtos. Por ejemplo, una losa de hormigón con nervados de madera. Y ya está, ya están en el mercado, vamos, lo están produciendo, lo están vendiendo. O sea que si el llamado lobby de hormigón ya ha metido un porcentaje de madera en sus productos, entonces que es inevitable ya. Es decir, si lo han hecho, si han bajado de la burra, si los hormigón han metido madera, es que vamos, que no sé por qué vamos a meterlo, porque no nosotros vamos a meterlo, es que lo han hecho. O sea, y bueno, un producto espectacular. O sea, ya viendo temas técnicos, han hecho los de hormigón que es una maravilla, es decir, para cubrir luces de 14 metros, con nervios de madera local, es decir, con producción local, es decir, no. Y todo eso arrastrado por la normativa, que les va a exigir por directrices europeas que si quieres entrar en obra pública, tienes que cumplir huella de carbono. Y bueno, está ahí, está allá. Bueno. Una pausa, ¿no? Vale. Bueno, introduzco lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a temas prácticos, más temas de construcción, en que os proponemos un sistema de rehabilitación energética. Hablamos primero del sistema entramado, ¿no?
El sistema de entramado lo vamos a explicar dentro del proyecto de Reyes de Navarra, ¿no? En Zaramaga. Y bueno, es el camino, ¿no?, que tenemos que proponer, ¿no? Es decir, rehabilitar energéticamente los edificios con biomateriales y con sistemas industrializados, sobre todo, es decir, lo que decía Manuel antes, ¿no? Es decir, sistemas en el que con esa curva de aprendizaje, pues la calidad constructiva sea excelente, porque son procesos repetitivos en el cual la mano de obra pues ha hecho un edificio con esa curva de aprendizaje, pero al final, cuando ha hecho 10, pues los errores en obra se van a reducir. Y bueno, es decir, sistema industrial, es decir, en el que el paso por la obra sea mínimo, o sea, todo por, digamos que la construcción industrializada también lo que significa es que la obra se traslada a la oficina. Es decir, hoy en día tenemos herramientas de medición digitales, escáner, topografía, pero también tenemos los sitios de arquitectura pueden acceder de forma muy económica, por sistema de alquiler, a mediciones por escáner nubes de puntos, tener el modelo real en nuestra oficina y con herramientas de software de diseño, pues modelar la rehabilitación y desarrollar la obra en nuestra oficina. Y de ahí trasladarla a una fábrica y esa fábrica montar. Entonces, es un poco la idea, es decir, un sistema que reduzca los errores en ejecución. Y al mismo tiempo, bueno, utilizando biomateriales y bueno, en este caso que vamos a hablar de entramado es emplear, o sea, rehabilitar energéticamente los edificios con muros de entramado. Es decir, el entramado, digamos que es un sistema con muchísimos años de tradición, ya bueno, empezó en Estados Unidos, pero ya hubo una evolución del sistema de entramado alemán, europeo, pero bueno, ya hoy en día ese sistema de entramado original que se empezó a hacer en Estados Unidos ha evolucionado para que sea un sistema de alta tecnología. Bueno, es un sistema escalable, es decir, es un sistema de entramado que permite cualquier tipo de escala, tanto en lo que es el volumen como también el diseño. Es decir, puedes hacer entramados súper sencillos a sistemas de entramado complejos y con el nivel de acabado que la obra o digamos, el proyecto lo permite. Es decir, pues se podrían llegar a suministrar a la obra entramados con el acabado exterior, ya sea de fachada ventilada de madera o fachada ventilada pues, con panelados de alta densidad tipo HPL, Viroc, o también entramados con el estante ya colocado. Es un sistema muy eficaz térmicamente, es decir, la relación espesor-eficiencia energética es extraordinaria, ya que es decir, es en el mismo plano, el entramado lo que tiene es que en el mismo plano resolvemos el sistema estructural, el sistema portante, pero también estamos resolviendo el sistema térmico. Entonces, al final lo que estamos reduciendo es, digamos que en un mínimo espesor resolvemos todo. ¿Eso que se traduce? Que lo vemos después. Se traduce, por ejemplo, pues una mayor, digamos, en obra nueva sería, o también rehabilitación, sería una mayor superficie útil interior, porque al final estás consiguiendo un mínimo espesor, los requisitos estructurales y térmicos, entonces con lo cual gana superficie, pero bueno, en el caso de un envolvente, bueno, minimizamos un poco el impacto urbanístico, ¿no? Es decir, al final el entramado, junto con la envolvente, el revestimiento, estamos hablando de un paquete de 20-30 centímetros, ¿no? Entonces ahí, no sé si puede chocar un poco con la ordenanza municipal, de que, bueno, el tema de que estás aumentando la edificabilidad, los vuelos sobre el espacio público. Bueno, entonces, el sistema de entramado lo que nos ayuda es que bueno, minimizamos ese problema, ¿no? Que con el mínimo espesor conseguimos la máxima eficiencia energética. Y bueno, luego lo que hablamos al principio, ¿no? De la madera, ¿no? Son entramados construidos con un material de madera ligeros, con lo cual es el sistema ideal para rehabilitar edificios existentes y no sobrecargarlos con un peso excesivo. Y bueno, esto es la introducción, con lo cual después si queremos ya profundizamos más. Bien, paramos
compartimos un café, seguimos el diálogo y a las 12 en punto retomamos el objetivo de la jornada, que es el modelizado de los 2 ejemplos de Zaramaga. Sí, una cuestión. Había en los comentarios en las inscripciones, había 2 personas que nos habéis comentado que también queríais comentar la experiencia que estaba viendo ahora. Me imagino que es Reyes de Navarra 28 y Cuadrilla de la Guardia, que sois los equipos redactores. Vale, pero bueno, que digo que lo que vamos a hacer es, como vamos a estar trabajando sobre las opciones y tal, ahí ya nos podéis contar también, damos espacio para que nos contéis cuáles son los retos, problemas, etcétera, que nos comentabais, ¿vale? Y lo hacemos un poco ahí integrado. Según vamos viendo las soluciones, nos lo podéis ir contando. En esta presentación desarrolla principalmente el sistema de rehabilitación energética con entramado en el edificio de Reyes de Navarra. El otro edificio, como se lo planteamos a Frensater, no profundiza tanto en lo que es el edificio en sí, aunque sí podemos hablar de... Sí. No, Reyes de Navarra. Bueno, aquí un ejemplo práctico que tenemos aquí es con Reyes de Navarra, el edificio que tiene el mural. Ese. Justamente hablamos de ese y lo rehabilitaremos con sistema entramado. ¿Perdón? Bueno, Retomamos la segunda sesión, ¿vale? Bloque 2, que sería ya el modelizado de casos prácticos de edificios integrados en la rehabilitación del barrio de Zaramaga a través de Gobierno Vasco, Ayuntamiento y Ensanche. ¿Vale? Pablo y Manuel, cuando queráis. Vale, pues... Bueno, aquí lo que os vamos a contar es la propuesta que hacemos de rehabilitar energéticamente un edificio, en este caso un bloque de Zaramaga, con un sistema industrializado de entramado de madera. Entonces, antes de llegar al edificio, vamos a explicaros un poco en qué consiste un entramado de madera, ¿no? Es decir, es un sistema que hoy en día tecnológicamente está muy avanzado. Tanto sus partes, se construye, se fabrica con productos tecnológicos muy avanzados, exime con unos certificados de calidad, pero en sí, en su base, es un sistema muy sencillo. O sea, su extensión, su conocimiento, su utilidad en todo el mundo viene de ahí, viene que es un sistema muy, muy sencillo. Entonces, lo que les contaba antes, ¿no? Es decir, es un sistema con más de 100 años de historia, de una forma industrializada, es decir, en Estados Unidos, todas estas viviendas, ¿no? El balloon frame, ¿no? Todo esto viene del balloon frame americano, ha evolucionado, se ha industrializado y, entre otras cosas, una de sus ventajas es que es un sistema escalable. Se pueden hacer entramados con diseños muy sencillos para fabricar en un taller como el de la derecha, ¿no? Un taller pequeño, 2 operarios, a fabricación en serie en industrias, vamos, altamente tecnológicas, es decir, en donde se utiliza la robótica de industria del automóvil. Es decir, esta foto es una fábrica de Alemania, pero aquí en la península ibérica ya tenemos fábricas de entramado con este sistema de robótica, ¿no? En el que a través de un modelo ordenador los operarios clasifican madera y la máquina pues va taladrando, va saliendo todos los tableros, seriados, codificados, para que cuando lleguen a obra, el operario simplemente tenga que ver una etiqueta y colocarse un orden que el ingeniero o el arquitecto le fue diciendo, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí, ¿no? La multitud de posibilidades en su diseño, ¿no? Es decir, la industria nos permite diseñar cualquier tipo de entramado. El producto lo tenemos, productos tecnológicos los tenemos, y la fabricación la disponemos. Entonces, lo que contaba antes también, ¿no? Es decir, el entramado, una de las virtudes que tiene es que es muy eficiente en su relación espesor y eficiencia térmica, ¿no? Aquí tenemos una captura de pantalla sacada de Lubacus, que es lo que veremos después, ¿no? Es un entramado tipo.
La cara interior es la de abajo, entonces empezaríamos con el tablero rigidizador, un USB o SuperPAN, un cotachapado, y luego ya el paquete, digamos que el número 2 es el paquete, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, es tan eficaz porque en el mismo plano estructural resolvemos la térmica. Entonces, no es como otros sistemas, por ejemplo, el sistema tradicional de ladrillo, en el que tenemos la hoja portante y luego hay que añadirle la térmica. Entonces ahí estamos gastando superficie útil que podemos emplear o, en el caso de un envolvente, pues ocupando más espacio público del que deberíamos. Aquí en entramado, pues eso, normalmente, para temas de carga, temas estructurales. Aquí está en 14, pero con 10 sea suficiente. Aquí lo que dimensiona el entramado casi siempre es la carga, o sea, la eficiencia térmica. Es decir, si el cálculo de eficiencia nos pide 14, pues al final es lo que va a dimensionar el entramado. Porque normalmente con un entramado de 10 resolvemos. Aparte, aquí cuando la propuesta que hacemos de envolvente de edificios con el sistema entramado, los muros no son importantes, es decir, no están soportando el muro entramado del primer piso, no está soportando toda la carga que viene arriba, es decir, al final se van colocando anclajes intermedios que van disipando los pesos en la estructura existente, ¿no? Entonces, bueno, este es un entramado tipo, es decir, tenemos la cara interior, que es el tablero rigidizador, luego el plano central, que serían los montantes de madera verticales con el aislamiento térmico en el centro, y luego un aislamiento rígido, el 3, que es lo que os hablaba antes, ¿no? Ese plano, esa línea, que nos ayuda a resolver puentes térmicos, ¿no? En las esquinas, pues los encuentros de entramado, los encuentros de cubierta, ahí solemos tener problemas con puentes térmicos. Que volviendo al principio, estamos en madera, estamos utilizando madera, el puente térmico no se consideraría, pero bueno, ayuda a conseguir valores de valor U cercanos por debajo del que exige el código técnico. Entonces tendremos el aislante térmico exterior, luego por fuera la 4 sería la lámina impermeable transpirable, es decir, hay que permitir el paso del vapor. Y luego ya el revestimiento exterior, que aquí es una propuesta de fachada ventilada de madera, pero podría ser incluso, o sea, que eliminaríamos lo que es la lámina y el revestimiento, y sobre el aislante exterior colocaríamos ya el revocado exterior, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Es decir, cuando usamos un sistema de entramado, le estamos ganando a la vivienda estamos dando un 10% más de superficie útil comparado con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, claro, sí, aquí estamos hablando de una obra nueva, no está tan focalizado en la rehabilitación, pero podría ser el caso. Hay un ejemplo en Andorra en el que sí que han retirado lo ha hecho Acima, ¿no? Se ha visto en el vídeo. Sí, en el vídeo que mostramos brevemente se ve la obra. No sé si se llegará a publicar el vídeo. Sí, en breve en el vídeo tenemos documentado la obra, todo el proceso de obra, lo hemos documentado en vídeo, y en la web de Club Madera se publicará, con lo cual podéis acceder a cómo fue el proceso constructivo de ese edificio. Es un edificio que era de hormigón prefabricado, las fachadas, típico de los 60, 70, con face, entrantes y salientes y tal, y con una eficiencia energética pues dramáticamente más. Entonces, la propiedad optó por retirar esos elementos prefabricados de fachada, aligerarla, y como hacían entrantes y salientes, pues la alineación la aprovecharon completamente, y entonces colocaron esos elementos prefabricados con todo, ya la fachada terminada, ventanas puestas, todo simplemente a estándar Passive House, de manera que han pasado de un edificio que no tenía eficiencia energética ninguna a un estándar Passive House, dándole un valor que me imagino que los youtubers es lo que están buscando, ¿no? Ahí en Andorra, y lo podréis ver en nuestra web de Club Madera, no sé si ahora, pero en breve. Se retiró. En este caso la retiraron Sí. porque no les aportaba nada. Tiene muchos quiebros, eso al final complica mucho, genera puentes térmicos, el flujo de calor pues,
complicado gestionarlo. Entonces, claro, aquí en esta diapositiva, pues el ejemplo sería, si hubiesen optado por emplear construcción tradicional, pues muro de ladrillo con aislante exterior bueno, es decir, un muro macizo de ladrillo, o un muro de fábrica con aislante exterior, estos espesores para conseguir el mismo valor U, que es el que tenemos aquí a la derecha, C23, en torno a C23, C24, con el entramado estamos en 23 centímetros, en cambio ahí estamos con 10 centímetros más. Eso se traslada a, que es algo muy importante, al final, cuando hablamos de los costes, tú si le dices a un promotor que vas a ganar un 10% más de superficie útil en esa vivienda, trasladado al dinero, pues de cobiza. Hicimos recientemente, hace 2 semanas, o 3, hace 3 semanas hicimos un vídeo en Madrid, precisamente de un proyecto en el cual la estructura es obra nueva, ¿vale? La estructura porticada de hormigón tradicional, pero como es una cooperativa de propietarios, de promotores, la que lo hace, y allí el metro cuadrado está bastante caro en esa zona, pues optaron por un sistema modular de entramado ligero que les ponían en el PASI, el PASI que ellos buscaban, y estaban ahorrando 12 centímetros de espesor de la alineación, que al final, súmalo en un edificio, eso es espacio habitable, que puedes vender en lugar de estar vendiendo, como nos venden muchas veces, obra construida, ¿no? Que te meten todos los espesores y tú luego estás de esta manera, ¿no? Entonces, ellos no lo hicieron por una cuestión de salvar al planeta ni nada de esto, es una cuestión monetaria y de espacio útil, porque era para ellos mismos, y es una de las grandes ventajas que tiene esto. Pues sería obra nueva, pero en el caso de la rehabilitación, pues siempre es un elemento que digamos que es menos, invade menos, ¿no? Lo que se expande menos, consigue unos niveles de valor U de casi passive, pues oye, pues al final el edificio no se expande tanto, no ocupa tanto espacio público, ¿no? Puede ser unas ventajas que puede tener entramado. Y bueno, volviendo a la gráfica anterior, un poco al principio, ¿no? De la evolución histórica de la construcción de madera, la construcción tradicional en España, pues bueno, lo que se ha construido, en qué niveles estábamos, de eficiencia energética, pues bueno, aquí un poco representan es que lo hecho desde los 70, algo habrá en madera, en entramado ligero en España, pues ya partía de una clasificación C, es decir, es un sistema que de partida ya nace con unos estándares de eficiencia energética intrínsecos a él, ¿no? Es decir, no hay que hacer mucho más, es decir, el propio sistema ya te lo aporta, ya te lo regala, digamos. Es decir, tú coges el manual de entramado y sabes que partes ya como mínimo bueno, aquí una C, pero bueno, pues simplemente de una B a una A, ¿no? Entonces es un poco la seguridad que le da al prescriptor de que trabajando con entramado, poco más que vayas a hacer, y luego si la obra va bien, se construye bien, el edificio de consumo nulo casi o pasivo lo vas a conseguir. Y bueno, y ejemplos, ¿no? Es decir, ¿por qué el entramado es tan idóneo, ¿no? O la madera, ¿no? Es tan idónea para hacer rehabilitación energética? Pues por su ligereza. Es decir, al final, esto es un ejemplo en Suiza. Pues bueno, el ejemplo de izquierda es un renderizado de un proyecto en Alemania, y la derecha es un proyecto en Suiza, ¿no? Una intervención en un sitio patrimonial en el que, bueno, pues han decidido utilizar entramado ligero para dar un valor añadido a ese edificio, darle una altura más, y el emplear entramado ligero lo permitió, ¿no? Porque es muy poco peso el que estás aportando, con lo cual la estructura con la que partes, poco hay que reforzar o ni siquiera hay que reforzarla, ¿no? Porque es muy poco peso que estás aportando. Y al mismo tiempo le estás dando ese nuevo volumen, está con un estándar de eficiencia energética muy alto. Este es otro ejemplo, ya de un poco lo que proponemos, ¿no? De rehabilitación energética empleando entramado ligero en la envolvente, ¿no? Este es un proyecto en Alemania, ya es un proyecto histórico, bueno, es un proyecto antiguo ya,
en el que, bueno, partiendo de un edificio residencial clásico de un barrio de Alemania, pues le han añadido la envolvente con entramado ligero. Como veis aquí en la foto del medio, pues un entramado totalmente industrializado, es decir, viene ya. Eso dependerá del nivel de proyecto, es decir, si el proyecto, si somos capaces de trasladar la obra a la oficina, yo creo que hay que tener ese chip, ¿no? El chip de la oficina, ahora está la obra. Vamos a trabajar cómo se va a construir, cómo se va a maquear todo, cómo se va a conectar todo. Hay que hablar ya con los oficios en la oficina, no hay que esperar a la obra a hablar con el oficio. Es decir, el carpintero de ventanas tiene que estar en la oficina con nosotros, consensuando qué medidas, promotor, todo. Es decir, al final es más laborioso, pero al final lo que va a hacer es que esta obra vaya como la seda, es decir, y quede perfecta, ¿no? Y al final, pues mira, pues el vete a la farmacia que está abajo, pues no se entere de que ha habido una obra, sino lo va a cerrar, porque ves que entre los andamios que se colocan son provisionales, sino que para ir hay que estar montando y atornillando, pero el andamio se podría sustituir perfectamente por una góndola. Otro ejemplo, este ejemplo que es creo que es en Suiza, el mismo edificio patrimonial, como veis se hace con entramado ligero, pero el acabado exterior permite, el sistema de entramado absorbe, permite resolverlo manteniendo el aspecto, digamos, puede ser que este edificio esté catalogado, pues lo han conseguido, ¿no? Es decir, el entramado permite rematar y terminar los edificios de esta manera, es decir, con la misma apariencia que tenía el edificio anterior. Bueno, vemos que la foto anterior, la foto original no era como está ahora, pero bueno, digamos que mantiene la línea, ¿no? Un poco el estilo. Entonces, bueno, ¿qué es un entramado ligero, ¿no? Pues lo que decía antes, es un sistema muy sencillo. No tiene más allá que un bastidor de madera, un esqueleto, que es compuesto por un marco de madera, que tenemos un durmiente en la parte inferior, un testero que genera el marco y luego unos montantes verticales que se van repartiendo según el diseño que tengas del entramado, ¿no? Es decir, al final, normalmente la distancia que dejas entre montantes verticales lo vas modulando según el espesor de aislante y el ancho de tablero, un poco para ser más eficaz. Al final tienes que economizar el producto, es decir, tener cuanto menos experiencias tengas mejor. Entonces, al final, si la industria te da tableros de 1,25 y te dan aislantes de 57,5, haces números y te va a salir que el montante ideal es de 60, separados 62,5, y con eso trabajas. Hay que tener esa regla, hay que tenerla, es decir, montantes de 60 que mecánicamente funcionan, van a trabajar perfectamente, incluso un poco menos, pero con 60, separados 62,5, con ese módulo ya trabajas con aislantes que te da la industria, que son de 57,5, y con el tablero de 1,25, con lo cual no vas a tener ningún desperdicio. Entonces, básicamente, el montante es este esqueleto, ¿no? Un esqueleto que las piezas están atornilladas entre sí, con tornillería, con tirafondo en las testas, y el diseño está totalmente abierto, es decir, las alturas, pues hacer alturas de 2,5, 3, 4, según lo que te da el mercado, ¿no? Y según el proyecto también. Los huecos se refuerzan con los dinteles, que cambia la dirección del eje, ¿no? Básicamente es teoría de mecánica, ¿no? Es decir, no es mucho más que eso, es decir, se aplica el bastidor. Y luego al final el entramado es un elemento compuesto, pero que al final trabaja como un único elemento. Es decir, la sucesión de capas, partimos desde lo que es el bastidor de madera, y la siguiente capa sería el tablero. El tablero lo que va a hacer es, el bastidor en sí soporta o está diseñado para soportar cargas verticales. Realmente, cuando se hace cálculo, el bastidor es lo que soporta la carga vertical, pero te hace falta un rigidizador, porque al final el bastidor que está en la primera imagen, estos esfuerzos no lo van a aguantar, ¿no? Entonces hace falta una capa rigidizadora, que es cuando empezamos a usar ya lo que hablaba antes, ¿no? Tableros tipo USB, fotochapados, el superpan, que son los que dan, rigidizan el sistema. Luego se colocaría por acá al interior también la lámina de vapor, que os comentaremos después para qué sirve,
Y ya dando la vuelta al sistema, ya aislamos, cuando aislamos el entramado con aislante, con la fibra de madera, con la celulosa, y ya la capa exterior del aislante rígido y, en este caso, el revoco. Se revocaría el entramado. Aquí no, sobre el aislante exterior. Aquí se coloca un aislante de alta densidad, de fibra de madera. Claro, sí, aquí en la imagen de la izquierda, ¿ves mi cursor? ¿Lo veis? Vale. Aquí esta imagen estamos añadiendo el aislante dentro del bastidor. Y a mayores le metemos el aislante exterior de alta densidad, que el fabricante ya tiene un producto de aislamiento exterior preparado, aparte lo dice la ficha, es decir, para SATE. Partimos de 4, 6, 8. Bueno, aquí, claro. El bastidor lo vas a diseñar para, como es autoportante, el bastidor lo vas a diseñar para adecuarse a tus necesidades de valor. Esta es la gran virtud que tiene, que incluso en el mismo proyecto puedes hacer zonas con más aislamiento, con menos aislamiento, si es una fachada norte más afectada, siempre el bastidor se va a adaptar. Lo que dimensiona el bastidor es el aislante, lo que te pide el proyecto. Porque en el caso este que estamos tratando de rehabilitación energética, como cada muro soporta su propio peso, no traslada la carga desde arriba, estamos hablando que aquí lo que dimensiona es el aislante. Si nos vamos a vivienda nueva, a una vivienda familiar entramado, normalmente con 10-12 centímetros ya cumpliría. Luego ya está más juego, vale, pero con 10-12 mecánicamente ya te bajaría, con lo cual, pero ¿qué pasa? 12 no te llega, el código técnico no te va a pedir más. Entonces al final lo que dimensiona el entramado es el aislante. Entonces aquí, lo que decías, ¿no? En esta fase, después de colocar el aislamiento interior, colocaríamos, en este caso que tenemos revoco, el SATE. Si fuera fachada ventilada, si la carga térmica, o sea, si la demanda energética no lo pide, no se pone. Pero aquí, como es revoco, pues colocamos ese aislante, que suele ser de más densidad, y ya el fabricante ya te pone la ficha que está preparado para el SATE y se revoca sobre eso. No sé, capas, capa de agarre y tal, luego al cabo final. Entonces, aquí tenemos diferentes soluciones de entramado, según nuestras necesidades. Estas son gráficas sacadas del programa este de Unai, que es el Ubacus. Entonces, bueno, tenemos el primero, que sería bastidor 16, claro, esto sería para obra nueva, porque, bueno, podemos quitarle el trasdosado, ¿no? Aquí se le ha añadido trasdosado, pero podría no tenerlo, porque al final el trasdosado no está aportando, bueno, en el caso que esté aislado sí, aporta algo más de aislamiento. Pero bueno, digamos que las soluciones que tenemos sería pues con fachada ventilada con un aislamiento exterior, entramado con SATE, entramado con un aislamiento exterior, lámina impermeable y el trasdosado aislado. Aquí utilizando vigas y joists, que es lo que os contaba antes, que son elementos muy eficientes, porque al final el flujo de calor, si las vigas, si las joists en el alma utilizas un material aislante, como puede ser un material, un DM de alta densidad o una fibra de madera de alta densidad, aquí el puente térmico desaparece y luego aquí trasladando la capa rigidizadora del tablero hacia la capa exterior. ¿Esto que provoca? Aquí, claro, tenemos mucha libertad de diseño en el entramado. O sea, tenemos un paquete, digamos un inicio que es el bastidor, ahí no nos podemos mover. Pero luego cómo colocamos las capas, ahí sí que tenemos libertad, según la climatología, el proyecto, las necesidades, ¿no? Pero claro, eso conlleva, hay que conocer el sistema, hay que conocer cómo trabaja el entramado, ¿no? Porque no es lo mismo colocar el tablero o el rigidizador por la cara interior por la cara exterior. Porque el entramado, al utilizar biomateriales, los biomateriales son permeables al vapor de agua, que es una de sus virtudes también, porque al final eso permite que las viviendas sean más saludables, ¿no? Pero al final el propio edificio digamos
digamos que gestiona la humedad que se va generando y permite que se expulse y por ejemplo en verano permite que mejor que pueda entrar. Entonces, si nosotros la sucesión de capas no la hacemos bien, puede pasar que si colocamos, como el caso este aquí abajo, que por proyecto, puede pasar que por proyecto tenemos la necesidad de colocar el tablero fuera. Claro, cada material de un entramado tiene un valor, que es la permeabilidad al vapor de agua, se mide en un valor que se llama SD, que es en metros, y lo que viene a decir es que por ejemplo, el aislante térmico tiene un SD de 0,03 metros. Eso equivale a 30 centímetros de aire estanco, ¿no? Es decir, si tenemos material de un SD de 1 metro, equivale a que ese material tendría un espesor de aire estanco, con lo cual lo que le costaría al vapor de agua atravesar 1 metro de aire estanco. Entonces, hay láminas, hay materiales que tienen SDs de 1000 metros, con lo cual son impermeables al vapor de agua. Pero luego hay láminas que tienen SD de 10 centímetros, con lo cual, aunque sí, deja pasar el vapor de agua, pero lo ralentiza el paso del vapor de agua, ¿no? Entonces al final eso da tiempo a que el muro pueda gestionar la humedad y pueda secarse con el tiempo. Luego hay una cosa muy interesante, y es que ya este tipo de productos se diseñan con un SD diferente, de forma que la resistencia al vapor grande esté en el interior del edificio y la resistencia al vapor baja esté al exterior. Es una especie de escalera, se tiende a hacer una escalera, de forma que la presión de vapor de fuera adentro le cueste subir, pero una vez que es capaz esa presión de incorporar ese vapor, ese agua dentro del paquete, en el momento que vuelve a haber un equilibrio en el exterior, esa humedad tiende a salir, ¿no? Como una cuesta. O sea, físicamente viene a ser el equivalente a una cuesta con una bola que tendería siempre a caer, ¿no? Eso añadiendo láminas técnicas y tal, lo que garantiza es que siempre en el paquete de aislamiento no haya una concentración de humedad. Otra ventaja, y esto es importante debemos decirlo, cuando se trabaja con biomateriales como la madera, ya dijimos que un problema que tiene es si la madera está en porcentajes del 20% o más, que es el momento en el que va a poder salir hongos y otros tipos de xilófonos. Porque, como decía un profesor mío, la termita no baja al río a beber. O sea, si no hay humedad en la madera, lo tiene difícil. La termita, cualquier xilófono. Entonces, si por ejemplo se utilizan determinados materiales de aislamiento sintéticos, te puede pasar que bien se condense entre, por ejemplo, con el PEX o el EPS, se puede condensar en la zona de contacto y esa condensación constante un día y otro también va a alimentar la madera de humedad, ¿no? Y eso es posicionar al material en una situación poco interesante. Sin embargo, la celulosa, que se usa originalmente para hacer los pañales, para rellenar los pañales, es la que absorbe el agua, tiene una capacidad higrométrica muy grande y entonces le va a quitar el agua, el exceso de agua siempre a la madera, le va a dar mayor vida útil. La fibra de madera tiene esa capacidad higroscópica, si hay un exceso de humedad ambiental la puede coger y luego la va a ir soltando sin afectar a la humedad de equilibrio de la madera. Y si jugamos con esos, bueno, como los fabricantes realmente lo recomiendan, pues sabiendo muy bien las capas como las trabajas, tienes un producto que va a funcionar como si fuese un algoritmo, ¿no? Tú lo programas y sabes que físicamente va a funcionar siempre a tu favor. Es decir, el tema de los aislamientos y los productos constructivos tienen una cantidad de propiedades que si pones las cosas en el orden que no es, pues tiene un problema, y si las pones en el orden correcto, pues puedes tener un edificio que funciona solo sin ningún problema durante 50 años. Algo que hay que saber, esto no es tan automático.
Claro, es decir, o sea, la virtud que tiene, que es permeable al vapor de agua, porque así los estances, los interiores son más saludables, es la complejidad que le aporta, ¿no? Al final hay que saber bien cómo componer los elementos. Al final, lo que nos está claro es que el valor SD del entramado tiene forma de cono, ¿no? Es decir, empezamos en la parte más ancha, en el interior, el CD mayor va en el interior y luego va disminuyendo hasta tener un CD mínimo en la cara exterior. Si hacemos el cono al revés, es cuando va a tener un problema. Por ejemplo, aquí, viéndolo aquí, ¿no? Aquí en este muro tenemos el muro, el tablero en la cara interior. El tablero, Superpan o SB, contrachapado, suele tener un SD mayor, porque al final, por su composición y también por sus adhesivos, es una barra de vapor. Entonces, pues mira, pues al final si colocamos el entramado, el tablero en la cara interior, ese tablero, aparte de darnos la función estructural de rigidizador, también está haciendo función de freno de vapor. Pero si por alguna razón debemos colocar el tablero por acá al exterior, estamos llevando un SD, estamos invirtiendo el cono, ¿no? Es decir, al final el elemento con mayor SD, el menos permeable al vapor de agua, lo estamos llevando fuera, con lo cual el vapor de agua, cuando atraviese todo el elemento y tope con el tablero, estará ya casi en la capa fría, se va a condensar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay que colocar aquí una lámina, esta lámina que está aquí, una lámina de freno de vapor, ¿no? Que son láminas que dosifican el paso del vapor de agua a través del elemento. Y hay láminas de 3 centímetros en SD y láminas de 500 metros, y hay que jugar con eso, ¿no? Bueno, con el programa este de Ubacus se puede calcular, ¿no? Al final tienes multitud de productos y vas jugando sobre el SD y lo vas colocando. Entonces eso. Es un sistema muy libre, pero hay que tener claro estas cosas, ¿no? Es decir, sobre todo el tema de la difusión de vapor, porque puede, yo he visto muros y cubiertas hechas con entramado donde no se ha, bueno, pasaba mucho, ahora pasa menos, pero antes pasaba que hay dos tipos de láminas, la lámina impermeable transpirable, que sería al exterior, impermeable porque no deja pasar el agua, pero es transpirable, tiene un SD mínimo, como un Gore-Tex. El Gore-Tex es impermeable, pero deja pasar el sudor, ¿no? La lámina impermeable transpirable es lo mismo que el Gore-Tex. El edificio suda, deja salir, pero es impermeable. Había una moda que era que el constructor decía, la lámina de fuera vale para adentro. Entonces compraban lo he visto así de veces. Colocaban la lámina impermeable transpirable también interior. ¿Qué pasa? No estás haciendo el cono de SD. Estás haciendo una cosa plana. Entonces pasaba vapor de agua y cuando ya con la vivienda habitada empezaba a haber problemas de humedad, se empezaba a escarbar, se empezaba a picar y había charcos dentro de... O sea, el aislante estaba empapado. Y todo eso no venía, el agua no venía de fuera, el agua venía de dentro y eran auténticos charcos. En cubierta tengo visto de sacar el tablero y caer agua. O sea que bueno, que es un detalle importantísimo, ¿no? Yo creo que hay que prescribir bien la composición de entramados. Todo esto es irrelevante en la rehabilitación, porque las paredes normalmente van con su lucido de yeso y están cerradas a vapor. Normalmente los edificios ya hechos tienen todas estas funcionalidades. Vale. ¿Cuánto te queda esto? Tenemos que meternos Sí. Vale. Sí. Luego si eso volvemos a todo eso. Sí, pues esto. Sí, yo creo que lo suyo así era... Vale, pues trasladando el entramado a la rehabilitación energética de este edificio, ¿no? El de Callares de Navarra, la 28, ¿no? Bueno, el proyecto, agradecer la información al estudio de arquitectura de Marcos Villapun y Iñaki Bestegui. Y bueno, estos todos aquí. Perdón, Pablo. Quería preguntar si estáis aquí, ¿verdad? Vale, pues gracias por la información. Y nada, esto es de Vitoria, con lo cual sabéis dónde está el barrio de Zaramaga. Bueno, sí.
estas diapositivas. Entonces, bueno, es un barrio a los 60-70, con las envolventes como las que he comentado al principio, doble de ladrillo, cámaras de ventilar, problemas de eficiencia térmica, habrá problemas de condensaciones intersticiales, es decir, son edificios que no resuelven para nada la eficiencia térmica. Bueno, el edificio que hablamos es este, se ubica aquí. Y bueno, este es el tipo de edificio, ¿no? Tenemos un edificio de doblaje de ladrillo, cámaras de ventilar, sin aislamiento térmico, un local comercial en planta baja, unos balcones, es decir, bueno, un recorrido por lo que es el edificio en sí. Luego tenemos instalaciones exteriores, que es algo importante a tener en cuenta a la hora de rehabilitar edificios. Es decir, si vamos a utilizar el sistema de entramado ligero, pues estas instalaciones hay que tenerse en cuenta porque el sistema constructivo con entramado industrializado con un diseño bien hecho permite mover las instalaciones a los muros de entramado. O sea, podríamos llevar los entramados ya con instalaciones colocadas. Y este es el estado actual, ¿no? Es decir, tenemos un edificio construido en el año 70, según la normativa MV 25, y esta es la problemática. Entonces, un edificio con un valor U 7 veces por encima de lo que pide el código técnico ahora mismo, con problemas de condensación intersticial y posiblemente con problemas de EMO. Entonces, estos son los frentes que hay que atacar, ¿no? Atacar el envolvente, la problemática de los balcones, tema de instalaciones, carpinterías y qué pasa. Y bueno, con el cual también hay que tener en cuenta que los edificios tienen locales comerciales y que muchas veces una obra puede interferir en su negocio. Al final, sería interesante buscar un sistema en que ese local comercial no se sienta perjudicado. Y bueno, entendemos que utilizar un sistema industrializado minimiza esta problemática, ¿no? Porque al final la obra va a durar menos, va a tener menos impacto de contaminación y de ruidos que respecto a una obra in situ. Entonces, sí, a mí me gustaría aprovechar que tenemos a Iñaki, ¿no? Que me imagino que... ¿Cuál es el nivel de avance de la obra? ¿Se va a arrancar? Justo montando el andamio ahora, ¿no? A mí me surgieron muchas preguntas, ¿no? Viendo las secciones constructivas del proyecto, etcétera, etcétera. Una de ellas es, se va a hacer la renovación completa de todas las carpinterías exteriores, ¿no? Entiendo. Y esto ¿cómo se hace? Se hace... o mejor dicho, ¿cuánto calculas que se tarda por vivienda en cambiar las carpinterías o por ventana, mejor dicho? Claro. 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 Sí, eso es una de las cosas más importantes. Luego estábamos viendo que poníais unas cajas de persiana nuevas, ¿no? Aisladas al interior. Nosotros no hemos hecho el detalle constructivo de cómo vendría... La persiana no. La persiana no. De una sección con la ventana y donde estaría la ventana puesta. Con ventana no. Vale. Una de las cosas que por las cuales tiene mucho éxito en países europeos esto de la rehabilitación modular es precisamente que permite
no solo que se hace relativamente rápido, ¿no? Primero se hace el levantamiento con nube de puntos y tal de toda la geometría. Se hace un trabajo de colocación de anclajes ya en su posición definitiva. Los anclajes se realizan a nivel de forjado de hormigón, porque es ideal, ¿no? Y entonces pues viene con un nivel de acabado ya muy avanzado, incluido la carpintería. La carpintería está en el propio lienzo ya incorporado, y eso permite que obviamente hay que quitarla, eso no se lo quita nunca nadie al residente, que se le quite la ventana, pero es mucho más sencillo porque independientemente del clima, o sea, la obra no se para, pues no sé cómo será si empieza a llover. Entonces, por eso, en sitios, a ver, yo he crecido en Almería, entonces ahí en Almería da igual cuando lo cambie, poco más o menos, si no es en agosto, te va a dar igual, ¿no? Porque no vas a tener una tormenta y se te van a meter 50 litros por la ventana y tal, ¿no? Pero en sitios como aquí, por ejemplo, el mero hecho de llevarlo bastante terminado, como veis aquí en esta imagen, colocarlo y el día que cuadre, ya da igual, pues es una partida de obra que no paraliza a otras, ni se ve afectada de esa manera, es desmontar la ventana existente y recibir ese hueco con la carpintería nueva. Esto es una de las grandes ventajas y a mí me preocupa, casi me imagino que en una obra como esta, yo nunca he hecho una rehabilitación de este tipo, aunque presupuesté en una ocasión con SATE, que lo más difícil es precisamente trabajar con el vecino viviendo dentro y luego todos estos pasos intermedios de la ventana, la gestión de los oficios, que ya de por sí es... Te veo que te estás poniendo blanco. Claro. Claro. Es quitar y poner la nueva, ¿no? Entonces nosotros estuvimos viendo, al final yo no tuve, por temas de viaje, no tuve tiempo de contribuir en la presentación. Estuvimos viendo que, por ejemplo, como lo hacen en Centro Europa y el norte de Europa, es que te viene la carpintería puesta, el sistema de persianas viene por fuera, ya incorporado, de manera que tú llegas y haces así, pum, lo anclas y sigues y haces todo. Y luego ya poco a poco, según se va terciando, pues el oficio pertinente lo que hace es que va a ir cambiando vivienda por vivienda. Pero claro, no es lo mismo, no pasa nada si llueve, no pasa nada si hay tormenta, desde luego no hay ningún impacto por el clima, ¿no? Otra cuestión es el tema del andamiaje. En este proyecto vuestro, pues hay muchísima altura. Entonces ya la cuestión del andamiaje habría que analizarla bien. Pero en proyectos que tienen hasta 7 alturas, yo he visto cómo lo hacen sin andamios. Directamente lo hacen con sistema o con andamio en plataforma que sube, en fin, hay un montón de sistemas distintos que lo que hacen es, y es lo que mencionaba Pablo antes, es reducir el impacto en la calle. No sé cuánto tiempo se prevé que estén los andamios puestos en 6-7 meses, ¿no? Entonces ahí hemos visto que hay un bar, por ejemplo, pues en otras circunstancias habrá, y esto me imagino que este barrio, por lo que yo vi, no de los peores, ¿no? Es como por ejemplo en Valencia, que hemos estado viendo, y están las fachadas sobre la calle, y de ahí se tiene que aparcar, se tiene que circular, están los supermercados. Entonces, claro, cuando hablamos también de economía, una cosa que hay que plantearse siempre es la economía del impacto al vecino, al ciudadano, ¿no? Y esa es otra de las virtudes que tiene la prefabricación industrializada.
es que verdaderamente el impacto en la calle, no solo ya al vecino residente, se puede reducir ostensiblemente y en lugar de estar 6 meses, pues estás un mes. Y luego hay otro elemento que, ¿cuánta gente tú, claro, no has hecho alguna obra como esta ya anteriormente? Es que nosotros vamos a beneficiarnos más de ti que tú de nosotros. A medias, no, lo digo porque hay una cuestión que cuando la gente habla de economía, de dinero, la economía financiera, que es una de ellas, no tiene en cuenta todos los impactos de una obra y todos los costes. Y una de las dudas que siempre me surge es, en un proyecto de este calibre, ¿cuánta gente va a haber trabajando simultáneamente allí? No sé, para esta envergadura será una docena mínimo de personas colocando SATE y de esos 6 meses, me imagino serán 4 aproximadamente los que estén ellos ahí trabajando, corrígeme, o más, ¿no? Y si cogemos y hacemos las cuentas escalando y tenemos una ciudad que rehabilitar, ¿no? Con unos cuantos miles de edificios, con la carencia de mano de obra que existe, de mano de obra cualificada, porque mano de obra se consigue, pero luego no entienden lo que les estás diciendo, algunos no sabrán leer quizá incluso cuando apriete mucho. Entonces te das cuenta de que de pronto ahora mismo se pueden plantear proyectos así, de esta manera, que no hay ningún problema. Hay andamios para estas pocas obras que se hacen, hay poca mano de obra, pero la hay para hacer el edificio. Pero cuando empecemos a rehabilitar a gran escala, empezamos a tener un problema, porque una obra que podría hacerse en 2 meses requiere 6. Los andamios tienen que estar 6 meses, esas 12 personas tienen que estar ahí, pues eso, los 6 meses, ¿no? Y es por eso que nosotros, conocedores de que la realidad actual es la que es en proyectos de este estilo, ya sea con SATE o ya sea con el sistema de fachada prefabricada o de fachada industrializada, tenéis que tener en cuenta que en Centro Europa hay fábricas que trabajan a 4 turnos. Y dice, como 4 turnos, si solo hay 3 turnos en un día, ¿no? Pero es que trabajan sábados, trabajan domingos y cierran 2 días al año. Y a lo mejor esas 12 personas, a lo mejor 16 personas hacen esos 4 turnos, están fabricando, prefabricando, industrializando. Y en cada obra hay 3 personas montando. Y ese impacto de esa obra es de 2 meses en esa calle, no en la ciudad. La ciudad, pues si se hace bien, pues será toda la vida, ¿no? Ahí rehabilitando. Pero sí, por eso te digo que para mí es muy importante beber de tu manantial de experiencia de sufrimiento. Eso es. Y de hecho a mí me gustaría tenerla a los 3, de nuevo, no vaya a ser que saltes del andamio en el último de los 7. Sí, bueno, irán recorriendo, ¿no? Porque tienes que hacer los remates en esquinas. Sí, es lo que tiene sentido. Aquí, en estas obras, el problema no es el SATE, que es muy rápido de montar y que con 3-4 personas te han solucionado una obra del tamaño de Iñaki o de las que tenemos el resto. O sea, el problema es todo lo que aparece en el edificio, estructural, de instalaciones, de complejidades previas, que tienes que trabajar, porque es un edificio que tiene 50 años y que cuando se montó no se hizo bien. Entonces tú tienes que la mitad de tu obra es reparar el edificio desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de instalaciones, etc. Y eso, con la industrialización, es igual. No se puede hacer. No, lo tienes que hacer antes, o sea, ese tiempo no te lo ahorran. Ah, bueno, Como sí. es un edificio de los años 80, estamos hablando de edificios que tienen ya 60 años y que están mal ejecutados. O sea, están
mal ejecutados. ¿Pero en qué sentido mal ejecutados? Estructuralmente tienen problemas, tienen deficiencias serias. Bueno, sí, esa es la primera partida. Tú cuando vas a hacer una industrialización, lo que tienes que hacer es la toma de datos, hacer calicatas para ver cómo están los hormigones, los forjados de hormigón, sacar. Claro, es que eso lo haces correctamente con los andamios, un primer día de andamios. Claro, pues, irte con una plataforma elevadora, pues está muy bien, pero no puedes, o sea, vas a conocer cosas, pero no llegas a solucionarlo. Sí, es lo que te digo, o sea, depende del nivel del tamaño de los edificios. Una de las profesiones que más está surgiendo dentro del sector de la construcción en algunos países es el escalador, ¿no? El que trabaja directamente, o sea, se agarra de ahí arriba y está trabajando y hace su trabajo y es lo más rápido, lo que mejor funciona. Son gente especializada de trabajo en altura, se cuelgan y están ahí haciendo sus comprobaciones, etcétera, etcétera. Es importantísimo. Lo primero que tú necesitas hacer para un proyecto de estos industrializados es, obviamente, tener la garantía, la seguridad de que el soporte estructural es compatible. Si no lo es, porque, por ejemplo, el edificio tenga aluminosis, ya te puedes prácticamente olvidar de ello, ¿no? Te puedes olvidar de cargar en frente de forjado con esos pesos concentrados. Que, a ver, la ventaja de que el entramado ligero de madera pese tan poco y sea tan rígido, es que tú puedes poner, si quieres, más conectores o conectores lineales que existen ahora. O sea, luego hay soluciones, ¿no? Pero ya entras en un conflicto de la economía de la solución, ¿no? Pero lo más importante es eso, es primero asegurarte de que el edificio tiene la capacidad portante, ¿vale? Y luego ya haces el levantamiento de nube de punto con gran precisión. A partir de ahí, todo se pasa a la oficina, porque tienes el edificio perfectamente delimitado con sus desplomes de milímetros y entonces diseñas contra esa nube de puntos. De hecho, ya hay programas que te lo calibran y te hacen automáticamente una propuesta de niveles, de todo, ¿no? Cuando te hace la propuesta de niveles para la fachada, también te la hace de la posición de los anclajes, o sea, para eso está la inteligencia artificial. Y sí, tienes que hacer todo ese esfuerzo. Es lo que hablábamos antes de la curva de aprendizaje. Cuando una empresa tú mismo, ¿no? Ahora vas a tener esa experiencia, el siguiente que hagas lo vas a hacer un poquito mejor, el siguiente mejor. La tropa que trabaje ahí va a ser más eficaz, más eficiente, lo va a hacer mejor. Y en ese mundo ideal de que lamentablemente la arquitectura no es siempre así, vas aprendiendo de los errores y vas mejorando, pues en el caso de la prefabricación pasa también, pero con la diferencia de que puedes producir muchos más metros en más tiempo, o sea, en menos tiempo. En un contexto de falta de mano de obra eso está muy bien. Y una de las cosas que a mí me parece también muy atractiva de la industrialización, ya sea para rehabilitación energética o para nueva obra, es el hecho de la incorporación de la mujer en el sector de la construcción, que vendría a suplir muy bien esa demanda de mano de obra que tenemos. Sí, bueno, ¿Qué hora cierran? A menos cuarto cerrado, a las 2. ¿A menos cuarto? ¿A las 2? Vale. Que nos echan. Vale. A ver, realmente hay simplemente una pregunta. Una pregunta que hago todos. En el tiempo que tardaríamos en quitar las ventanas, posiblemente es el tiempo que usaríamos en colocar todos entramados. Puede ser. No, digo para evaluación de costes, digo que puede ser que... Una idea. Yo no vendo entramados. No, yo no vendo. Bueno, vale.
este es el objetivo, ¿no? El objetivo de la intervención es, partimos de 1,52 de valor U y obtener con el sistema un C23, ¿no? Que se acercaría, y aquí estamos usando fachada ventilada. Si vamos a SATE, como vimos antes en los valores anteriores, estamos por debajo de 0,20, estamos de 0,19, que es de 0,18. Lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, si vamos a usar un entramado con SAT exterior, conseguimos un 0,19, con lo cual estamos por debajo del mínimo que pide el código técnico. Bueno, lo que decía Manuel, ¿no? Es decir, ese trabajo conlleva unas fases previas minuciosas y a lo mejor, bueno, con dedicar el tiempo, ¿no? Que es una medición exacta con 9 puntos, para trasladar el modelo a la oficina y sobre él trabajar. No solo trasladar lo que es el edificio, sino trasladar el entorno de donde se ubica el edificio para luego planificar la obra, ¿no? Luego, en llegado un momento, saber dónde puedes colocar la grúa, camiones, y todo el tinglado que conlleva una obra con un sistema industrializado. El sistema industrializado, bueno, toda la documentación, esto es una documentación de un muro de entramado que se hace en taller, ¿no? Es decir, viene con una lista, aquí vemos una lista de madera, se sabe perfectamente la madera que se va a usar, el cubicaje, con lo cual los costes se controlan. La madera está totalmente, cada elemento está codificado, con lo cual en el taller el operario se debe de coger un número y colocarlo según marca el plano, ¿no? Luego el elemento en sí, conjunto, tiene otro código que se traslada a un orden de carga, con lo cual el montador que esté en obra tendrá una lista, como aquí vemos aquí, ¿no? Una referencia, cada panel tendrá un código y la carga está diseñada para que los muros de arriba sean los primeros en montar, para que no se pierda tiempo en sacar y luego a medida que vas sacando del camión vas montando. Sí, en vuestra experiencia, ¿qué altura máxima habéis hecho un sistema como el que nos estás comentando? ¿De entramado? O sea, ¿cómo? De Andorra eran 7 plantas, ¿no? Sí, 7 plantas. Sí. Andorra eran 7 plantas. Bueno, realmente se puede hacer, son elementos que están soportando su propio peso, realmente. Tú vas a respirar ahí, te anclas, cada elemento en sí soporta su peso y lo traslada a los forjados. Con lo cual, teóricamente no hay límite. No hay límite. El límite va a estar en la capacidad tuya de elevarlo a esa altura. La grúa. Y en el caso de este proyecto, por ejemplo, ese tejadillo que hay, pues supone un pequeño problema porque, claro, ¿cómo afectas? Pero hay formas de hacerlo también. Luego está el de los andamios, o sea, hay un montón de factores. El entramado, como elemento portante, puede estar en 5, 6, 7 alturas. Un elemento portante, puede soportar. En este caso, pues como es autoportante, no hay límite. Sí, el límite no marca la obra, ¿no? Y bueno, y luego en un sistema industrializado, pues la documentación de obra va a ser muy minuciosa. Es decir, detallando, esta es una obra en CLT, pero bueno, se puede trasladar perfectamente a lo que es una obra de entramado. Es decir, vale que es obra nueva, pero también se puede trasladar a lo que es una rehabilitación. Es decir, todos los detalles constructivos están detallados, dónde va la tonería, distancias, es decir, es una documentación de proyecto industrializado, con lo cual el montador de obra no tiene tiempo de interpretar los planos, simplemente es ejecutar lo que viene. Y bueno, esto es la gráfica lo que representa un poco el tiempo, o sea, lo de trasladar la obra a la oficina es esta gráfica, ¿no? Es decir, se le va a dedicar más tiempo a una oficina a resolver todos los problemas que puedan haber en obra para que luego la obra vaya más rápida. Digamos que aquí la gráfica azul sería el tiempo que se dedica a una oficina para luego relacionar con los costes que supone resolver problemas no resueltos en tu oficina. Y la gráfica amarilla es el tiempo que se dedica a los problemas en la oficina, reduciendo costes en obra, que siempre son más costosos, y los tiempos de ejecución. Esto al final es una gráfica que también se traduce en costes, es decir, cuando hablamos de lo
lo que supone, qué costes supone una orbitación con este sistema, calculándolo, al final esto, bueno, va favoreciendo un poco la ventaja que puede tener emplear estos sistemas, ¿no? A la hora de costes. Bueno, este es un diagrama gigante, digamos, comparando una obra in situ con una obra prefabricada, ¿no? Es decir, si todos los agentes van sincronizados, al final, bueno, se reduce casi a la mitad lo que es el tiempo. Ahora que tienes este gráfico, una de las cosas que habla en contra de la industrialización general es el tema de la certificación de obra y el pago obviamente, ¿no? Porque la forma en que está a día de hoy el tema de la financiación de las ejecuciones siempre es a cosa colocada, ¿no? Entonces, este gráfico que veis abajo, cuando ya en fábricas se está resolviendo prácticamente todo y es la colocación lo que falta, pues supondría que o bien el banco va certificando por elemento ejecutado en fábrica y almacenado y con un control el que se establezca. Por cierto, nosotros estamos trabajando con esto con varios bancos en desarrollar un método automatizado de esto. Aparte, es que claro, si no lo financia el banco, lo tendría que financiar el cliente final. Y eso sí va a ser una barrera clarísima. Es decir, si no se consigue que el banco al menos adelante la mitad de lo que se ejecuta en fábrica, financieramente tenemos un problema, ¿vale? Por otra parte, a los bancos les interesa que se reduzca la exposición a un proyecto a la tercera parte, porque cada mes que pasa puede pasar algo internacionalmente y eso al final lo peor que te puede pasar es que estés financiando un proyecto que se queda a medias, ¿no? Entonces ese nivel de exposición también, reducirlo tiene un valor y es el punto, hay que encontrar el punto mágico en el que el banco esté dispuesto a ir adelantando para de esa manera quitarse un poquito el factor riesgo de una operación financiera. Vale, y luego ya, una vez diseñada la obra, planificada la obra, empezamos en la ejecución, ¿no? Y bueno, proponemos unos planos, unos gráficos, unos esquemas de cómo podríamos ejecutar un ejemplo. Bueno, es bastante esquemático, pero digamos que la primera imagen sería cómo iríamos anclando, esto es empleando sistemas de anclaje metálico, ¿no? Con unas Ls. Digamos que el panel del primer nivel ya está colocado y venimos con el panel del segundo nivel. Son paneles ciegos, habrá paneles con ventanas, pero bueno, lo hemos reducido a paneles ciegos y también están presentando aquí los dos acabados, ¿no? Digamos que el panel está dividido a la izquierda ventilada y a la derecha con SATE. Entonces, una vez colocado el primer nivel, se colocarían los herrajes que sujetarían ese panel a la fachada, que coincidiese justo en el canto del forjado. Y una vez colocado, venimos con el panel. Un método, bueno, para asegurarnos la colocación que está en su sitio, ¿no? Digamos que no está desplazado, una manera sería, bueno, colocar un sistema machimbrado trasladando los durmientes y que ya con una especie de espigas ya te coloca el panel en su sitio. Luego esto, bueno, al final los elementos se unen y bueno, digamos que el anclaje previamente se atornilla al panel inferior y luego ya al insertar el panel arriba con las espigas queda fijado. Solo falta colocar en el panel superior el herraje de arriba ya para que el sistema quede conectado, ¿no? Es decir, el panel de segundo nivel se une al panel inferior con estas espigas y arriba lo volvemos a conectar con estas Ls, ¿no? Con estos herrajes metálicos. Entonces ya el elemento va siendo autoportante. Otro procedimiento, otro modo sería sin utilizar herrajes metálicos, ¿no? Al
final lo que hablábamos al principio, ¿no? Al final un herraje metálico, en el que sea a lo mejor un puente térmico a través del cual se pueda condensar el agua también y crear problemas aquí y patologías. Entonces, bueno, nos vamos a un sistema en el que anclamos un durmiente de madera en la pared y sobre él con una unión de madera en el cual podemos, digamos que hacemos que sea mucho más hermética esta unión, ¿no? Haciendo este dibujo y conectando el primer panel con tornillería al durmiente previamente colocado en fachada. Y así luego sucesivamente en el siguiente nivel, el forjado, la pared de segundo nivel se anclaría al durmiente que se habrá colocado también previamente en la fachada. Hay un problema, que es que, claro, primero, cuando hacemos la medición y fabricamos, trabajamos con una tolerancia, es decir, no podemos ir con los paneles ajustados al milímetro al envolvente, porque aunque en los 9 puntos sí que descubramos que hay un desplome, pero siempre tenemos que trabajar con un margen de maniobra. Cuando es con unas Ls, pues mejor trabajamos con 2 centímetros, 3 centímetros de holgura. Cuando trabajamos con un durmiente de madera, pues un durmiente puede ser de 6, 7, 8, entonces esa holgura, ahí sí que tenemos cierta holgura. Pero bueno, conviene aislarlo, primero por evitar la convención de aire, o sea, si no se estanca esa cámara, al final va a haber una corriente de aire y va a reducir la eficacia térmica del envolvente, y luego también por un tema de incendios, ¿no? Que al final si no se aísla la cámara, en caso de incendio puede propagarse el incendio a través de esa cámara. Una manera, hay varias maneras de colocar ese aislante. Previamente, antes de llegar a los muros, colocar el aislante preferiblemente de fibra mineral, por tema de incendios, ahí colocado, anclarlo y luego ir con los muros. O ya una vez colocados, ya en el momento que se cambian las ventanas o ya en otra partida, en otros plazos, insuflar celulosa desde las viviendas. También puede venir pegado en el elemento. Sí, puede pegar el elemento. O sea, el propio elemento prefabricado puede venir ya con el aislante colocado. Únicamente que, bueno, aquí te aseguras que todos los entresijos del ladrillo, es decir, queda perfectamente aislado, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de si no se consigue que esa cámara quede totalmente estanca, pues evitas eso. Aumentas la eficacia y evitas incendios. Estas dos variantes son típicamente usadas por distintos fabricantes en Europa, ¿no? Lo que os planteamos aquí, algo que ya está ocurriendo, que no es de afición. Y evidentemente yo personalmente pues no me gusta la de la derecha, en el sentido que lo que queremos es que el habitante no sufra más obra la que tiene que sufrir. Si hay que estar perforando desde dentro de las habitaciones hacia el exterior para insuflar, pues imaginaros el circo, ¿no? El boom suele continuar hacia la vertical. Es decir, en vez de hacer una media madera oblicua, pues es una media madera recta. Digamos que el panel vertical, o sea, digamos que el panel, la punta, el montante de este extremo tendrá una pieza anexa que conectará con otra pieza anexa al que recibe y se apuñalará. Lo de la media madera se hace por tema de precisión. Es que por eso es tan importante hacer la medición bien en geometría, al milímetro, en los desplomes del edificio existente, porque entonces lo que haces cuando trabajas con el BIM es precisamente alcanzar esa media. Y vas a ver que en un sitio tienes 3,5, en otro tienes 2 centímetros, tienes que tener una holgura mínima y sobre esa ir girando. Claro, todos, pero bueno, eso es lo que tiene la nube de puntos, que te lo da con una precisión. ¿Te refieres al lenguaje este?
No. A ver, esto es un esquema. O sea, normalmente los herrajes son lo que tú haces es, tú coges y el herraje lo pones en su medida última final. Aquí viene como que está pegado a la pared y agarrado. Normalmente tú lo que vas a tener es un herraje múltiple, ¿no? El que uno es el que se agarra a la pared y el otro tú lo calibras en la dirección que necesitas, como pasa con el prefabricado de hormigón. Lo único que no es un herraje tan bestia como el de hormigón porque no tiene esos pesos. Se tiene una holgura la L, tú puedes utilizar, si el taladro de la L tiene una holgura. Y esta tiene holgura, pero la que se suele utilizar es que, vamos, la puedes levantar, la puedes desplazar y la puedes alejar. La carpintería está en el entramado. Da igual. Pues eso, cualquier fabricante de láminas y tal te da su propia dimensión. Tiene que pensar que lo que más normalmente se usan de madera para passive house, porque tienen mejor comportamiento al frío, ¿no? y destabilización. Y se caracteriza no solo la propia junta, como una junta expansiva, sino que luego se sella por fuera y por dentro en todo el contorno. Entonces, tienes el máximo nivel de estanqueidad. Y lo difícil es hacerlo luego, la estanqueidad de carpinterías. O sea, la carpintería va directamente al bastidor, no se va a tapremarco. Entonces, coges la carpintería, tornillas, junta estanqueidad con un cordón de espuma digo, una cinta expansiva, y luego por fuera se coloca la cinta de hermeticidad, o sea, por dentro, y por fuera la cinta impermeable. Si por dentro tiene la lámina de vapor, se conecta con el sellado interior, por fuera la barrera impermeable transpirable, con su cinta reflectiva, y en el centro, como decimos, con esa cinta expansiva que lo que hace es ya sellar, las tres combinadas sellan perfectamente. Y sacas el estándar pasajado, que sí que más que en cuanto a la estanqueidad que el código técnico normal. Eso es algo. Sí, realmente si se fabrica en un modelo de entramado, el carpintero, o sea, la carpintería ya la fabrican para ese hueco. Al final es sellar con una junta seca. Los bastidores tienen 3 milímetros de variación de la precisión. Esa es la precisión con la que se tiene que trabajar. Claro, ahí aquí estamos precisamente, claro, al final la realidad va a ser no una solución para todo, sino cada proyecto va a requerir, va a tener la posibilidad de disfrutar de una frente a otra. Este tipo de solución es ideal para edificios de los años 60 sin decoración, cuando la arquitectura, cuando vas a edificios muy decorados, muy arquitectónicos, te puedes olvidar, no tiene ya mala solución de por sí, ¿no? Pero ya no disfruta de las ventajas que tiene la industrialización, por supuesto. Por cuanto más pobre el edificio, curiosamente, mejor se beneficia de este planteamiento. No contar que esto es una simplificación, es decir, si tengo un trabajo previo con un buen levantamiento, 9 puntos, ahí con los 9 puntos, con el edificio virtual, se hacen tantas secciones como sean necesarias, tantas rebanadas. Entonces ahí tú vas trabajando y al final, lo que decía al principio, el entramado tiene muchísima libertad de diseño. Y si tienes que hacer entramados que se adapten a un saliente forjado o sea, o algún tipo de ornamento
sin irnos a un edificio patrimonial, simplemente un edificio de los años 60-70, que igual tiene algún tipo de saliente, alguna ménsula, el entramado lo puede llevar, se puede adaptar a él. Es decir, hay un trabajo, es decir, luego hay un asunto que es el de la prefabricación, ¿no? Que no todo tiene que ser industrializado. Tú puedes llevar el 90% de la superficie industrializada y en algunas zonas, pues ya el operario resuelve esos encuentros, esas esquinas específicas de otra manera. Pero lo gordo se ha quitado de en medio, ¿no? Es decir, no es ese amplio abanico de tonos el que al final te sirve a ti como una herramienta. ¿Cuánto hace? ¿Qué porcentaje tiene una cosa de otra? Vale. Bueno. ¿Contracostes? Lo estuvimos mirando. No sacaste finalmente los costes. Bueno, estuvimos viendo que hay un número de trabajo, una barrera, depende obviamente del mercado, no es la misma barrera en un sitio donde el metro cuadrado construido es de 10 o 12.000 euros, como es en Madrid, en determinados sitios, ¿no? El valor de la vivienda en cada zona y por tanto los costes de la construcción también asociados a ese mismo valor. Pero estuvimos analizando que el umbral de dolor para un sistema de fachada como este es 160.000 euros, 160 euros metro cuadrado, y los 130 euros metro cuadrado es un valor de entrada razonable. No sé vosotros cómo lo veis. Habrá mercados que obviamente no, porque no tiene ese problema de presión de mano de obra y por tanto lo pueden hacer por menos, ¿no? Entonces nosotros estuvimos haciendo unas cuentas rápidas de esto, pero no las hemos sacado y os las pasaremos, ¿vale? Y esta solución, dependiendo de cuestiones como el andamiaje, dependiendo de cosas que puedas, de capítulos que puedas resolver, que puedas al menos resumir en lugar de usar 6 meses andamio, pues usas 2 o usas 1 para los trabajos correspondientes. Pues yo decía que estoy deseando beber de este manantial de información porque es el que da la clave, ¿no? Es el que da la clave de los ahorros que pueda suponer una industrialización cuando metes todo junto. El precio de cambiar una ventana, o sea, de poner una ventana, no es el mismo en una obra que en una fábrica. En una fábrica vas poniendo ventanas a un ritmo apabullente y la repercusión unitaria es mucho más baja y la calidad es superior. Entonces nosotros estábamos, si no recuerdo mal, en los 140 euros o así cuando estuvimos nosotros el entramado y la solución que nos faltaba por especificar, porque ¿cómo se llama la marca que utilizáis vosotros de placa esta? Sí, el revestimiento. Es una cerámica de resina, ¿no? Cerámica o porcelánica. Sí, nosotros lo que estábamos viendo varios y al final nos quedamos ahí. Pero que nos hubiéramos quedado en eso, en los 130 aproximadamente, 130 euros metro cuadrado. Que obviamente varía, como decíamos, con todo el tema auxiliar y con la viabilidad, con la facilidad que se da. ¿Qué pesa el metro lineal? Pues si abres el lugar, sí. Vamos a verlo. Metro lineal por los 3 metros de altura. Sería la ficha completa. Claro. Porque esto es con SATE, ¿no? Por ejemplo. No. El entramado tuyo, vale, sí. Haz una copia y le borras todo lo demás. Sí, bueno, borrarle el edificio original. Borro todo.
Ahí, Manuel, lo que veo es que estáis en un intermedio entre SAPTE y fachada ventilada, ¿no? ¿Cómo? Que veo que estáis en un intermedio, económicamente, en un precio metro cuadrado intermedio entre SAPTE y fachada ventilada pura. Sí, que ¿cuál es la fachada ventilada pura? No sé si andamos por 180. Pues yo... Nosotros nos tenemos que sentar y verlo bien. Porque luego también hay una oscilación de precio de fabricante según la zona. Vosotros aquí cerca tenéis bastante, con lo cual se podría conseguir a muy buen precio. Entonces, yo creo que merecería la pena que nos sentásemos y utilizásemos este viaje para sacar conclusiones mucho más definidas. En cuanto al peso, aquí lo veis, 60 kilos metro cuadrado. Claro, 200 kilos. 200 kilómetros. Vale, y bueno. Luego el vuestro requiere mantenimiento, ¿sí, no? ¿Mantenimiento? Sí. En principio no debería tener mantenimiento. Tiene que diseñarse para que no tenga mantenimiento. El mantenimiento que pueda haber en una cosa esta se correspondería al del revestimiento de fachada. Si pones madera, mantenimiento. Pero si pones un porcelánico, es para no tener mantenimiento. ¿Estáis hablando aquí de paneles de Fermacell? Eso es un Fermacell, es para exteriores y con revoco. Es una fachada ventilada revocada, concretamente. Se pueden hacer por dentro igual, ¿eh? Se puede hacer por dentro igual. Ellos lo hacen así por... Que no. Que tú puedes coger y hacerla accesible desde dentro, me refiero a abrir lo que es la caja desde dentro. Sí, yo sé muy bien lo que dices. Nosotros tenemos el edificio actual, ¿no? El edificio actual, y luego tú tienes aquí el paquete nuevo, ¿no? ¿La caja cuánto tiene? ¿20 y tantos centímetros? Tiene 20 y tantos centímetros y nosotros cogemos y le ponemos el paquete de cuánto era, de 18. Es de 14. 12, bueno. No aislante, en la fachada completa.
sección. Pues tenemos... Son 14,40 más los 30 que hay hasta... 40 y 30. Son 30, 40, son 210, bueno, sí, más o menos. O sea, la caja es hacer que en lugar de como hacen ellos, que la ponen por fuera para que no sea un puente térmico, que es por eso por lo que lo hacen. No piensan tanto en el mantenimiento, que ahí tienes tu razón, lo ponen por fuera y de esta manera nunca hay un puente térmico. Aquí se hace imposible, si lo que quieres es mantener, limpiar la persiana por dentro, etcétera, etcétera, no hay otra manera que crear el puente térmico que supone tener una caja de persiana, que es lo que tienes entre fuera y el interior, ¿no? Pero tú puedes mover esta caja de persianas, incorporarla en ese paquete para que vaya haces con la cara interior y que te sobresale 2 centímetros, hacer una carpintería a medida, o sea, haces el revestido de carpintería a medida para que eso no sea ningún problema, se podría hacer. Pero requiere transformación. Todo. O sea, cada proyecto es que eso es lo que tiene el asunto. Pero la gran ventaja de esta tipología constructiva, de los años 60, 70, 80, que son tantos edificios que se han hecho, que desarrollando un par de variantes tiene resueltos miles y miles de metros cuadrados, ¿no? Que es donde tiene sentido la industrialización. La industrialización, como indicaba él, no tiene sentido cuando un edificio es arquitectónicamente muy diferente, porque entonces ya tienes que hacer esos trabajos previos, que a lo mejor ya te vas al SATE, aunque sea un SATE de otro material, y ya está. Esto tiene su nicho, como cualquier otro material. El SATE lo conocéis, no tiene sentido venir aquí a contarlo. Y luego lo que estáis haciendo vosotros con una estructura de aluminio se está haciendo también con estructura de madera. Yo no le veo especialmente sentido hacerlo aquí. O sea, eso que le van donde no tiene mucha madera, pues tiene mucho sentido aquí, ¿no? Por el aluminio perfectamente. Y en la parte que yo creo que no conocéis, en la parte de la prefabricada de gran formato que viene perfectamente terminada, funciona, eso se está haciendo. En Francia están sacando una normativa incluso que la regula. Una base de edificios que se vayan haciendo bien abajo, sobre la que es muy fácil sustituir o implementar o hacer una para la urbanización ya dimensional que tenía la construcción industrializada de Francia. No, yo no estoy hablando de industrializada. No, yo estoy hablando de los edificios como los de Zamora, o sea, directamente forjado de hormigón, pared de ladrillo, forjado que o bien está a ras con la pared exterior, o tienes ahí un poquito de ladrillo tapándolo, ¿eh? Que tienes la estructura ahí a disposición, que es muy plano, que lo más que tiene es que sale un poco del alféizar y tal, y poco más, sin más decoraciones, sin más. Esa es la tipología ideal para la industrialización. Es esa. Y los desplomes, no hay problema, que se trabaja, se hace bien la medición y se... Bueno, un poco para 5 o 10 minutos. Pues muy rápido, bueno, básicamente es un desarrollo de, bueno, tema de incendios, ¿no? Un tema pues súper importante, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con, bueno, por el miedo que puede generar trabajar con tramados de madera y rehabilitar un edificio con este sistema, bueno, pues hay medidas pasivas con las que se puede resolver, ¿no? Es decir, aquí hay una que se enumeran. Bueno, el espacio que queda entre entramados y edificios, pues se conviene aislarlo para que no sea una chimenea a través del cual asciende el fuego. Intentar siempre que el perímetro de los huecos, siempre aislarlo con, hablamos de fibra de madera o celulosa, pero sí que ahí donde están los huecos, irnos a fibras de los minerales, ¿no? Estar los perímetros de los huecos. Y luego, bueno, los revestimientos siempre, bueno, para tener incendios, bueno,
más con el revoque o evitar la ventilación, la fachada ventilada, ¿no? Que al final, aunque hay, en Señal ahora, hay medidas pasivas que para fachadas ventiladas sí previenen la propagación de incendios, ¿no? Pero bueno, siempre más seguro mejor trabajar con sistemas sobre entramados para el tema de propagación. Y bueno, más para el tiempo que tenemos, claro, os explico mejor con detalles, es decir, aquí tenemos digamos que un revestimiento sin ventilación, con lo cual ahí elimina el problema de la propagación del incendio a través de la cámara ventilada. Pero bueno, siempre conviene colocar en la junta, esto es como una evolución del detalle anterior, ¿no? Es el mismo detalle, pero lo hemos evolucionado para la protección contra incendios, ¿no? Entonces, la junta de paneles, procurar siempre colocarla en el eje del forjado, un poco porque no haya propagación entre estancias, entre pisos, y luego esa junta pues, con un elemento ignífugo, que puede ser Viroc, un derivado de cemento, Fornacel, un panel de ese estilo, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, una fachada ventilada, pues ya aquí aparecen unos elementos, ¿no? Que son estos flejes, estas chapas, que lo que va a hacer es que, por ejemplo, aquí tenemos una fachada ventilada limitada, es decir, veis que solo hay un orden de rasteles, solo tenemos el rastel horizontal, sobre que colocamos la fachada, podría ser vertical, pero bueno, sería la fachada vertical sobre unos rasteles que limitarían la ventilación en esa cámara, ¿no? Entonces, bueno, se solucionaría con un vuelo de una chapa para evitar esa propagación. Colocaríamos una capa externa también de ignífuga, pues puede ser un tablero, hablo de Fermacel, pues un Viroc, pero Fermacel para totalmente ignífugo. Mantendríamos la junta con ese material. Y luego ya cuando vamos a una fachada totalmente ventilada, es decir, con la ventilación totalmente continua, sí este fleje hay que aumentarlo, como vemos aquí en los ensayos, es decir, referenciado en los estudios. Y bueno, lo que hace es evitar propagación en pisos superiores, ¿no? O sea, hacer unos ensayos según este fleje. Antes estábamos hablando en el descanso de lo de Valencia, ¿no? Del horror del edificio por la fachada ventilada. Y bueno, pues esa propagación tan salvaje ocurre precisamente por la no compartimentación de cada planta. Hubiese habido fuego horrible también, pero dudo que se hubiese propagado si se hubiese colocado deflectores de llamas, como ya se marcan en muchas normas europeas, y que lo que hacen es precisamente retardar ese salto y detener esa gran cantidad de energía con el viento, haciendo el efecto chimenea, ¿no? que se produjo en ese edificio. Esto es lo que se pretende eliminar, sea de madera o no lo sea. Claro, lo mismo pasaría pues, si el revestimiento fuese un material totalmente ignífugo. Al final hay que evitar la propagación del incendio. Entonces, según el tipo de ventilación, si optamos por fachada ventilada, según el tipo de ventilación, limitado o no, en este caso no está limitado, simplemente que tenemos el primer orden de revestimiento con efecto chimenea, ese fleje, ¿no? Tiene que tener una mayor longitud para evitar la llama. Si nos vamos al caso anterior, es una ventilación más limitada porque tenemos rastreos horizontales que evitan que haya continuidad, el fleje puede ser menor. Pero siempre con un revestimiento ignífugo hacia el exterior y las juntas hay eje forjado para evitar la propagación entre estancias y con una rotura de ignífuga también entre la junta. Yo tengo la norma francesa, la directa de desarrollo, y también tengo la que más me gusta, la francesa, porque luego en otros países va por región. Y eso es un poco pues sí, creo que lo están hablando y están viendo a ver cómo hacerlo, pero no sé que haya nada. No creo que haya nada en firme. Bueno, y ya terminando, todas las instalaciones, así muy brevemente. Los entramados permiten
industrializar también las instalaciones. Es decir, llevando al caso práctico de Zalamara, pues bueno, pues tenemos localizados los aseos, pues bueno, se podría plantear que los entramados que coinciden en la zona de aseos, pues derivar o trasladar todas las instalaciones, todas las bajantes a ese entramado y bueno, de una manera, pues bueno, liberar un poco lo que es el espacio interior, todas las bajantes que caen por el interior. Bueno, una propuesta muy... Bueno, es algo que, por ejemplo, en rehabilitaciones que se han hecho de edificios de los años de posguerra, ¿no? En Centro Europa, donde no solo es un edificio poco eficiente energéticamente, sino que todas las instalaciones de agua, etcétera, etcétera, pues habría que cambiarlas. Han optado por, en lugar de hacer obra en el interior, simplemente llevar ya los módulos por fuera y actualizar las instalaciones de gas, de lo que hayan considerado necesario, y al venir prefabricado, ponerlo, hacer un plug and play, enchufar, con un mínimo de conexión, pues tener perfectamente actualizadas esas instalaciones. Otra de las cosas que no hemos hablado, pues por ejemplo, en un módulo de fachada normal, donde te coincide un salón, tú puedes poner en el propio elemento prefabricado, pues poner un sistema de intercambio de ventilación con intercambio de calor, con recuperación de calor individual para estancias, ¿no? De forma que lo que haces es, en lugar de añadir algo dentro de la casa, pues estás mejorando también ese aspecto. Y hay un montón de cosas que se están testeando en ese sentido, que permiten que, por ejemplo, todos los sistemas de bomba de calor en un edificio que quiere pasar de calefacción centralizada a individual por vivienda, pues incorporan la bomba de calor y todo lo necesario ya ahí en ese elemento. Está integrado también arquitectónicamente y directamente pues hace posible algo que de otra manera sería imposible. Un poco planteable ahora hacer una bomba de calor para este edificio, a la escala. Y aquí en Zalamara hablábamos a pequeña escala, ¿no? El tema es a lo mejor todo el tema de telefonías, cableados, fibras y demás. Eso es muy sencillo, porque eso sí que es, y se puede generar el armario y tal, que en este tipo de edificios que no tienen, que solo tienen bueno, es un poco desastre, pues para ese tipo de cosas que son muy sencillas, se puede además, es muy fácil, ¿no? Integrar estas cosas. Sí, la planificación, pues todo el entramado, pues se conectarían instalaciones, ¿no? Y bueno, poco más. Con esto ya hago buenos ejemplos que están, sobre todo son ejemplos, lo que se aparecen aquí son ejemplos de alguna rehabilitación energética convolvente, pero también de sobreelevaciones, ¿no? Con un entramado. Sí, ya acabo. Nada, es un ejemplo, es visual, no cuento mucho más. Es decir, al final, bueno, edificios en el que se ha utilizado entramado de madera para hacer sobreelevaciones, foto de antes, foto después. Puede ser estás en Austria, Linz. Bueno, todo se puede hacer, ¿no? Es decir, esto es en Innsbruck, creo que es una escuela. Sí, esto es una escuela de diseño, escuela de diseño de arquitectura. Esto es un barrio en Alemania. Aquí no se ve la escala, pero es un barrio bastante grande. Es decir, se ha cogido este tipo de vivienda y se han hecho sobreelevaciones. Un edificio más de oficinas, en que se han añadido más alturas y se ha hecho una envolvente, una cortina de vidrio, que bueno, se ha hecho una envolvente. Esto es en Alemania, esto ya es un barrio entero, es una escala bastante grande, aquí no se ve la escala, pero es un barrio que en superficie puede ser como de Zalamara. Y aquí estamos aumentando 3 alturas, ¿vale? Que son partimos de 4 alturas, pero bueno, tú puedes llegar la idea de esto es que nos trasladar la idea de que el sistema es ligero, se adapta a muchas tipologías y bueno, permite este tipo de soluciones. Lo mismo, entonces en Francia. Y la misma empresa que te hace la fachada te continúa con el mismo revestimiento en la parte de sobreelevación. Y hasta aquí. Ahora queríamos, o sea, bueno, este espacio para poner preguntas, dudas, etcétera, y también contar un poco lo que queremos hacer en la siguiente sesión. Mejor
cuentas ya, porque lo cuento. se echan a las 2. Vale. Pues queríamos, en principio, bueno, hay una siguiente sesión que es un poco ver este modelo. La idea es trabajar un poco, poder trabajarlo un poquito más pues como decía Manuel, ¿no? Que podemos hablar con vosotros exactamente, buscar y luego hacer una maqueta real de este elemento, pues un elemento que hablamos que 2 unidades, que será un 3x2 o algo así, pero hacer la construcción del panel como tal y ver todo el tema de cómo van los anclajes, y hacer un día de construcción y de realización de la maqueta. Necesitamos una pared donde hacerlo. Y es que en Valencia pensamos que Valencia está llena de paredes, ¿no? Y nos hemos encontrado con que nadie nos deja una pared donde colgar los elementos. No sé si vosotros tenéis una pared que os sobre por ahí, donde podamos hacer el evento. Cuando hicimos un proyecto también europeo en el casco histórico, en el laboratorio de control del Gobierno vasco levantamos un muro imitando la construcción de los muros históricos. No sé si lo tendrán en pie. Si está, ya se lo preguntaremos porque igual se puede utilizar. Si es de piedra mejor, porque aguantará más. Nosotros pensábamos que a lo mejor poder hacerlo ligado a la oficina de rehabilitación podría estar bien, en el propio barrio, y que sea un elemento también expositivo, didáctico o por lo menos visitable, pero también, bueno, era una cuestión que nos gustaría poder hacerlo ahí. Ahí nos decís limitaciones y demás. Necesitaremos los permisos para poder ponerlo, que luego lo desmontaríamos. Que se puede desmontar o no, o dejar el panel como tal montado y como un elemento expositivo, igual que hay de marcas o de tal, pues que pueda ser simplemente para... no sé, es que pensamos que cuando la gente lo ve también se entiende mejor, porque hablamos sobre cosas que no es tan normal, ¿no? Bueno. Yo, Javier, por experiencia, te diré que todo el mundo dirá, sí, pero en la del vecino, en la mía no. Bueno, algo haremos. Bueno, pues eso lo tenemos que ver, porque la demostración tiene sentido cuando se hace contra una pared y escala 1 a 1, con los materiales reales, y sacando y dando eso de las y luego tolerancias que hablábamos. Claro. ¿Alguien? ¿Aportaciones? Bueno, por aquí pregunta Carmele, que a ver si hay ejemplos por aquí cerca, o bueno, aunque no sea tan cerca, pero eso, ibérico, para poder ir a ver. Bueno, tenemos el de Andorra, podemos considerarlo de ibérico. No es tanto por ir a verlo, sino es que siempre pasa, bueno, a menudo pasa lo mismo, ¿no? Que al final los ejemplos de Alemania están pues muy bien, pero el contexto pues, normativo y del sector de la construcción, pues nuestro contexto es el español. Y claro, el reto al que nos enfrentamos en relación a la rehabilitación de las generaciones es lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces sí que a veces pregunto porque bueno, pues igual hay ejemplos que no conocemos que sí que son, o sea, que son más cercanos, no tan lejanos. Yo te puedo decir una cosa. Yo llevo más de 20 años en esto y hace, pues, para 20, sí, más o menos, organicé un evento en el que venía de Pauat Architekten, que son unos austriacos que habían hecho una rehabilitación, bueno, la mostramos, de hecho, en una de las clases, de un instituto, prefabricados y de esta manera y tal. Y claro, aquí la gente se cree que allí en Alemania y en Austria se ha hecho así siempre, ¿no? Fue hace 20 años la primera que hicieron y tuvieron que luchar contra viento y marea. Y ahí si le hubieran dicho, bueno, ¿y no hay algún caso de aquí? Pues no hay ningún caso hasta que lo hay, ¿no? Entonces, el tema de normativa es que yo no veo la única normativa que nos puede afectar, y eso nos va a afectar en cualquier forma de rehabilitación energética, es el pasarte de la alineación. Luego la física es la misma, la gravedad. La aceptación del público será mayor o menor, en
ese caso era un edificio público y querían, lo que hicieron fue rehabilitarlo en estándar Passive House y ampliar metros cuadrados a la vez, ¿no? Y la obra la amortizaron en 4 años, solo con lo que habían ahorrado de energía en ese edificio público, en lo que es calentar, ¿no? Solo te puedo decir eso, que no hay, técnicamente, no hay nada. Ellos tienen Eurocódigo 5, que es el Eurocódigo nuestro para el cálculo estructural de madera. Luego, la armonización de normativa desde el punto de vista energético, la nuestra es, o sea, que estamos en el mismo mundo, no estamos en Perú. Entonces, sí, hay que hacer números, y al final es hacer números y verlo. Y por eso yo le proponía a Iñaki, me gustaría muchísimo que pudiéramos hacer una colaboración, aprender conjuntamente, incluso ir a visitar fabricantes, ir a ver Boeing, a Alergia, American LH, otros que hacen cosas, sentarnos con ellos y decirle, a ver, ahora sí, ¿por cuánto harías esto? ¿Qué necesitas? ¿Qué no necesitas? Empezar a comparar. Hablando de eso, como son muy pesados, estábamos pensando que para la sesión esta práctica también de la construcción de la maqueta, a lo mejor hacer una especie de híbrido, estaba hablando con Pablo, buscar alguna gente de la industria que pueda venir también este día para ver precios reales, para ver soluciones reales y hacer una especie de mix. Y lo que tú estás diciendo, ¿no? Vamos a traer aquí bien a la gente que está de la banda, y que puedan estar también y que nos den precios reales o soluciones reales sobre el elemento. Que a lo mejor genera ahí una especie de mix de debate, mientras que le damos con el palo hasta que suelte, como hacen los mexicanos, hasta que suelten los caramelos. Sí, a golpear a la piñata. La piñata. Sí, me parece muy bien. Se puede intentar organizar algo así me parece que se adelantaríamos muchísimo más, porque si está la demanda y la oferta en la mesa, pues si no llegamos a un acuerdo ya hemos salido de dudas. Si no salen las cuentas. Bueno, agradecer a los de sonido, ¿vale?, a todos los participantes y os citamos para la prueba práctica, ¿vale? Decidiremos fecha, no lo sabemos todavía, pero espero que no se dilate mucho y lo vemos con vosotros. Lo tengamos para él. El 21 Malta. Vale. Eskerrik asko danori. Gero arte.